Luis, ¿por qué nos da tanto miedo vender? Porque vivimos demasiado cómodos. A mí me fastidiaba tanto ser pobre que la vergüenza no hacía acto de presencia. Pero si estás conforme con tu situación, pues entonces aparecen cosas como el miedo y la vergüenza. ¿Cómo construimos esa autoridad? Que en ventas el que parece hambriento pasará hambre. Cuanto más desvinculación emocional tienes del resultado, resulta que más ganas y después. Pero es que vuelvo a las relaciones. Es que no es ligar así. Es que no es el tipo que está desesperado por conseguirlo el que no liga nunca. Es la cuarta o quinta vez que mencionas callar y escuchar y preguntar. Cuanto más hables, más probabilidad tienes de meter la pata. Porque además, si escuchas lo suficiente, como la gente se siente tan incómoda ante el silencio, te dirán todo lo que quieren que les digas. Sí. Cosas que funcionan, pero que casi nadie hace. Visitar, levantar el teléfono. Cosas que no funcionan y que todo el mundo hace. Mensajes privados en redes, mejorar el texto de un email, cambiar el logotipo. Para ganar dinero, para vender, no es necesario caer bien. Porque tú no contratas amistad, tú contratas competencia. Hay mucha gente que me dice que soy un soberbio y que me ha acabado contratando. No pasa absolutamente nada, está muy bien. Me encanta. ¿Qué sesgos podemos tocar, Luis, en una venta para lograr generarla de manera automática o poder descartar? Alertas rojas. Nosotros pagamos muy bien. Como ir a una cita y decir, yo no pego a las mujeres. Exactamente lo mismo. Yo te voy a recomendar a mucha gente. O trátame bien. Y luego vamos a hablar de signos positivos. Es cuando el tío ves que se ha relajado, que su actitud ha cambiado y que lo que en el fondo ha ocurrido en su cabeza es que ha dicho, ya está, ya lo hemos encontrado. Te doy la bienvenida a una nueva tertulia de Saber Comunicar y hoy tenemos un programa de papel y boli, porque nuestro objetivo es que sepas vender muchísimo más, ya que tenemos un experto de las ventas, además de empresario. Luis Mongemalo, bienvenido. Muchas gracias, Fernando, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estás? Gracias por venir a Saber Comunicar. Mejor imposible. Esa es la única respuesta aceptable. Qué bien. Hoy tenemos que dar muchísimo valor al público. De hecho, fuera de cámara estamos hablando de negocios multimillonarios, de marcas personales incluso, y hablamos incluso de cierta cobardía de algunos perfiles. Luis, ¿por qué nos da tanto miedo vender? Porque vivimos demasiado cómodos, seguramente, ¿no? Y entonces, claro, a mí me preguntan mucho si no me da vergüenza el abordar a la gente en persona, porque es lo que siempre recomiendo, lo que hemos estado hablando de la importancia de la presencialidad, que no hay método más seguro de tener éxito en la venta, en la difusión de tu marca personal, en el reconocimiento, que hacerlo personal. Porque cuando estás jugando en redes, el margen de maniobra que está... Bueno, el margen que está fuera de tu maniobra es altísimo, dependes muchísimo de la suerte. En persona no. Si tú abordas a alguien en persona, te va a acabar dando sus datos, si no es raro, vas a poder entablar una conversación que acabará o no acabará donde tú quieres, pero que eso ocurra en redes, pues es mucho más improbable. Hay mucha menos competencia también. Si vas a... ¿Qué hace todo el mundo? Ir a lo más cómodo. Si vas al mundo de las redes, pues todo el mundo está enviando mensajes privados. Y si no, el más valiente envía un correo. Pero ¿cuántos se atreven a levantar el teléfono y llamar? ¿Cuántos se atreven a ir en persona y cruzarse con la persona? Y entonces, llegados a este punto, siempre recomiendo la presencialidad y todos los días, y te digo, todos los días hay alguien que viene y me pregunta y me dice, ¿tú crees que puedo conseguir lo mismo sin exponerme, sin mostrar mi cara, sin hablar en público, sin que mi cara esté en Instagram, en YouTube? No. No puedes. Simplemente no puedes conseguir lo mismo y desde luego no puedes conseguirlo a la misma velocidad. No puedes. ¿Por qué no te atreves? No sé, ¿tú cómo hacías para superarlo? No sé, es que a mí me fastidiaba tanto ser pobre que la vergüenza no hacía acto de presencia. A mí lo que me dolía no era que me reconocieran o hacer el ridículo o que me pusiera nervioso y me tirara la pata. A mí lo que me ponía de verdad de los nervios era el tener que volverme a casa en autobús. Eso es lo que me ponía. Y el no poder tener una casa enorme y el no poderme comprar el coche que a mí me apeteciera a tocateja. Eso es lo que me dolía. Eso es lo que me dolía. Pero si estás conforme con tu situación, pues entonces aparecen cosas como el miedo y la vergüenza, la indecisión, la inseguridad. ¿Y esto tú crees? Porque me parece súper interesante el tema de la comodidad, porque hay gente que está en esa situación en la que has comentado muchísimo, pero no da el salto que hay en su cerebro para no tener esas ganas de decir, oye, yo es que tengo que vender, porque es lo que tú dices. Vender al final simplemente es una acción para lograr un resultado. La gente ha normalizado la pobreza. Y si tú preguntas en la calle, y hay 1000 canales que lo han hecho, ¿tú a qué clase perteneces? Todo el mundo pertenece a la clase media. Es verdad, sí, sí. Pero tienen problemas de clase baja, sin embargo, ¿no? Es curioso esto. Si tú fueras consciente, porque de lo bien que se vive con dinero, porque todo el mundo les seduce el dinero, pero no les motiva lo suficiente para conseguirlo. Si fueras consciente de lo que cambia la vida cuando la necesidad económica desaparece, esto ya no sería así. Pero no son suficientemente conscientes. Yo invito a cualquiera que pase conmigo un par de semanas para que vea cómo es la vida y le va a cambiar la perspectiva y decir, coño, yo soñaba con que tener dinero, imaginaba que era bueno, es muchísimo mejor. ¿Qué crees que es lo que a ti más te gusta de tener dinero?
Tiene muchas ventajas que podríamos nombrar, ¿no? Que no te tienes que despertar con despertador, que no tienes que sufrir tráfico, pero las materiales, que esas son absurdas y en una semana están saciadas. Pero la principal es que no tienes que lidiar con gente que no te gusta. Toma ya. No tienes que aguantar el fuck you money. No tienes que aguantar jefes idiotas, no tienes que aguantar empleados que no saben hacerlo con un canuto, no tienes que aguantar clientes que lo único que les satisface es torturarte, el cliente narcisista o el cliente psicópata que todo el mundo que está en situación de necesidad ha conocido. No tienes que lidiar con nadie de esos. Ese es el mayor de todos los lujos. ¿Y cómo podemos ayudar a una persona para que empiece a cambiar esa perspectiva y empiece a vender? Porque es verdad, me pasaba a mí al inicio, igual que yo creo que nos ha pasado a todos, no nacemos directamente con el teléfono llamando siendo bebés, oye, te vendo aquí. No, en veces es gradual. ¿Cómo podemos ayudar a la gente a que se empiece a exponer, empiece a practicar sus técnicas de ventas? La gente dice, vale, ¿cómo puedo hacerlo? Porque lo paso muy mal. Ya, eso no es negociable, no es opcional. Lo siento, no te lo puedes cargar, vas a tener que pasarlo mal. Uh-huh. Entonces, acepta que vas a tener que cruzar el charco de la incomodidad, no sé, un par de veces. Es que no hay más, 3 veces. Tú has hablado en público, tienes más experiencia con todos tus alumnos. ¿Cuántas veces crees que una persona tiene que someterse a una situación de extrema incomodidad hasta que la normaliza? No, depende de la persona, pero te voy a poner mi caso. Yo creo que empecé a dejar de tener nervios en mis talleres a las 1000. ¿A las 1000? Te diría, sí. Yo he hecho más de 1000 talleres, 1000 formaciones estos últimos años. Y justamente este último año, Luis, es el que he dicho, pues ya no tengo nervios, tengo ilusión, pero ya no tengo nervios. Bueno, aunque suena un poco desesperanzador para quien no haya hecho todavía la primera, llegar a la... Sí, es verdad, me acabo de cargar todos los sueños. No, pero es cierto, pero tiene un punto muy positivo y es que has sobrevivido. Es decir, que tú, que justamente además te dedicas a eso, fíjate, ¿no? Cuando la gente piensa que su caso es único y exclusivo y a nadie más le pasa, que lo... Coño, 1000. Y me dedico a ello. Eso es. Y ha compensado, ¿no? Ha compensado. Sí. Esa ilusión. Ahora se ha cambiado el nervio que había antes de saldrá ahora por ilusión. Me apetece. Ha sido 1000. Es hacer 1000 cruces un papelito. Bueno, se puede. Yo creo que la gente, esas náuseas, esas ganas de vomitar extremas que vienen las primeras veces que te expones en público, yo creo que pasan 2-3 veces. Has pasado el grueso. Porque vale, dices, bueno, han sido 1000. De acuerdo. Pero seguro que en la número 10 ya la filosofía era otra. En la 10 lo disfrutaba, pero con nervios. Eso es. Lo disfrutaba muchísimo. En la primera no disfrutas nada. En la segunda, incluso peor. En la tercera, el cuerpo ha llegado a semejante nivel de estrés que ya el cuerpo dice, muérete. O sea, y ya entonces dices, pues mira, cuando pienso que me voy a morir, ya el estrés desaparece. La sexta te quedas en blanco y dices, ya no más. La séptima por algo dices que sí, te gusta. Bueno, y luego una cosa que tiene que aprender la gente también, que harás 1000 y harás 10.000 y en la 10.001, cuando estás totalmente confiado, meterás la pata. Totalmente. Que esto es así, que eres un humano. Y nos sigue pasando. Y está bien. Y no necesariamente estamos hablando de dar una charla en público, que por supuesto es maravilloso y no paro de recomendárselo a todo el mundo, sino que hablamos de una conversación con un cliente, o sea, vas a decir la cosa más inapropiada después de haberlo hecho 10.000 veces. Y dices, ¿cómo puedo ser tan idiota? Bueno, pues porque eres humano, eres falible y ya está, no pasa nada. Y esto, por ejemplo, yo cuando tengo alumnos que quieren exponerse y, por ejemplo, tienen una conferencia a 5.000 personas en unos meses, yo no les recomiendo, oye, busca un escenario de 5.000 personas para practicar, sino que vamos gradualmente. ¿Cómo podríamos hacer eso en el mundo de las ventas? ¿Cómo podemos ir entrenando, ir calentando la olla para que la rana no salte? Es extremadamente fácil. Pero vamos a hacer... voy a decir una frase simplemente para que la gente se quede con ella, y es que todos los que están viendo esto, y tú y yo también, en 100 años no estaremos aquí. Eso es verdad. O sea, que por mucho que metas la pata, en 100 años todo el mundo te habrá olvidado. Es así de triste y así de bueno. Vuelvo a la presencialidad. No hay método más infalible que la presencialidad. Si tú ahora vas a un evento en el que se junta tu público objetivo, puede ser un evento del sector o todavía mejor, un evento en el que no esté lleno de competidores, pero que coincida con que el público es tu cliente potencial. Pero bueno, puede ser un evento del sector, ya está, no pasa nada. Lo digo esto porque creo que es muy bueno ir a eventos, pero creo que las ferias de tu sector no son el mejor lugar, porque es un mercadillo en el que todos tus competidores están gritando algo muy parecido a lo que tú puedas gritar. Pero bueno, estás suficientemente bien. Si tú vas ahí y ves a cualquier persona que esté andando por allí, te acercas y le dices, hola, ¿qué tal? Soy Luis. ¿Sabes lo que va a ocurrir? Que te va a contestar yo, Antonio. Te vas a apretar la mano y va a empezar una conversación. Si eres un humano que en su vida, alguna vez en el pasado, ha tenido otra conversación con un humano, pues vas a saber cómo proceder. No tienes que llevar un guión, no tienes que tener nada preparado. Y sobre todo si vas con la mentalidad de yo voy a preguntar un poco y voy a dejar que la otra persona hable
hasta seguramente acabe o en venta o en una conversación muy cercana a algo que sería una venta. Y cuando acabes, lo que vas a hacer es que te vas a despedir y lo vas a repetir con el que tienes al lado. Y lo vas a repetir con el que tienes al lado. Y lo vas a repetir con el que tienes al lado. Y la ventaja que tiene el evento, además de que la gente está dispuesta a hablar, es que en una jornada de 8 horas puedes mantener 50 o 100 conversaciones, cosa que en cualquier otro contexto es muy difícil. Y cuando vayas a eventos, por cierto, grandísimo truco, te vas a encontrar con dos circunstancias que te van a frenar mucho a hacer tus primeros contactos. Y es la gente que está con el teléfono en la mano y los grupitos de gente que ya se conoce y están hablando entre ellos. Sin embargo, esas son las dos mejores circunstancias que puede haber para conocer gente. El que tiene el teléfono en la mano está matando el tiempo, aburrido, avergonzado incluso, no se atreve a abordar a otros y se refugia en el teléfono. No seas de ellos. Al revés, detéctalos, acércate e interrúmpele. Verás como absolutamente todos están encantados de que lo hagas y que en el fondo era lo que querían. Y los grupitos es muchísimo mejor porque ahora de repente en el mismo tiempo en el que antes mantenías una conversación, ahora vas a mantener 4 o 5. Te acercas y dices, oye, ¿os importa que me una? Soy Luis, ¿cómo os llamáis? Y te presentas y ellos te van a decir su nombre. Ya está, ya es perfecto. Ya han ido al evento a conocer gente y no van a ver nada raro ni incómodo en que un tipo se acerque a un corrillo y diga, oye, ¿os importa que me una? Nadie lo va a ver mal. Ya está. De hecho, hasta valiente. Claro, completamente, es admirable. Y te digo una cosa, si ocurría nunca, mira, que he conocido, yo siempre lo digo en mi newsletter, los 15.000 primeros contactos que hice fueron presenciales. Fueron en ferias, en eventos, en gente que me llamaba, en gente a la que yo llamaba. 15.000, ¿eh? Los 15.000 de la newsletter, dices. Los primeros 15.000 suscriptores que tuve en mi newsletter fueron gente que conocí presencialmente. Nunca en la vida, al entrar en un grupillo, que yo iba buscando grupillos, ya directamente ves el truco y ya dices, ya es que al que va solo es que ni le hablo, porque pudiendo ir a gente que están en grupos de 4, 5, 6, 7 personas, pues es mucho más eficiente. Nunca en la vida, nadie me ha dicho, ¿pero qué haces? O sea, has reído. Nunca en la vida, absolutamente nunca en la vida. Y te pones a hablar y, joder, empezaba, tenía 24 años, era un crío, no tenía ni idea de nada, seguro que dije muchas tonterías. Nunca nadie me ha hecho sentir mal, nunca nadie me ha escupido. No. Lo que han hecho es darme sus datos e incluso un porcentaje de ellos acabar comprándome. Eso es lo que ha ocurrido. ¿Y tú ibas ya con la visión de obtener el dato o ibas con Sí. una visión de hacer relaciones o yo tengo que lograr X objetivo? Yo iba con la visión de obtener el dato. Ese era el objetivo. Y tenía conversaciones muy cortas, a veces conversaciones de 20 segundos. Intercambiaba el dato y le decía, bueno, me despido, voy a conocer más gente. Así de directo. Sí, pero para eso estás en un evento, quiero decir, te haces un favor a ti y le haces un favor al que tienes enfrente. Pero luego con el tiempo además me he dado cuenta que había un aprendizaje adicional, un beneficio muy grande que yo no estaba siendo consciente en el momento. Y es que cuando concentras tanto conversaciones acerca de un mismo tema en un tiempo tan pequeño, empiezas a entender una cosa que yo llamo la conversación mental del cliente. Empiezas a ver que una cosa es lo que el cliente dice y otra cosa es lo que el cliente necesita. Y que no coincide. Bueno, voy a ser más preciso todavía. Una cosa es lo que el cliente dice y otra lo que quiere. Y no coincide con lo que necesita. Tú sabes lo que necesita. Tú sabes que, no sé, vas al CEO de una empresa y tú lo has visto en entrevistas, tú sabes que ese tipo lo que necesita es mejorar su sentido del humor, por ejemplo, ¿no? O relajarse en las entrevistas. Tú lo ves claramente. Tú has analizado muchos oradores y te das cuenta de que ese tipo necesita ta. Pero cuando hablas con él y vas a ofrecerle tus servicios, lo que te pide es otra cosa. Y lo que quiere es otra distinta. Lo que te pide es, sí, yo lo que quiero es, no lo sé, ser más ingenioso. No, sí, es que eso no es lo que necesitas. Pero la realidad es que lo que quiere es llenar su ego. Entonces, ahí está el punto, ¿no? Y ese diccionario entre lo que se pide, lo que se desea y lo que se necesita, lo empiezas a entender tras muchos, cientos, miles, posiblemente 10.000 conversaciones. Y eso es lo que conseguí sobre todo en los eventos, llegar a ese punto de comprensión, a ese traductor, y ya llega un punto en el que entiendes perfectamente qué es lo que la persona quiere con lo que dice, que no coincide. Porque la gente cuando habla no dice lo que quiere, dice lo que le gustaría que le gustase, dice la forma en la que le gustaría que los demás le viesen demandando. ¿Me explico? Yo digo, no, yo lo que quiero es crear una comunidad, una familia entre mis empleados, ¿no? Eso es como quieres que te perciban desde fuera, ¿no? Sí. Pero tú lo que quieres es que te admiren por lo bien que te desenvuelves hablando en público. Lo que pasa es que eso no lo vas a reconocer nunca porque sonaría demasiado materialista. Sí, o decir quiero ser querido para compensar cosas del pasado. Por ejemplo, claro, que es lo efectivamente. que me acabas de narrar ahí y yo digo, vale, esto es una necesidad de amor que no tuvo. Ocurre muchísimo. Muchos CEOs. Y de hecho, fíjate, sí, bueno, muchos humanos, te diría. Y el CEO está en una posición en la que puede exprimirlo. ¿Cuántas veces una persona te dice, ven a mis oficinas y nos reunimos y no es necesario para nada en el trato?
¿Pero qué quiere? Quiere atención. Ujú. Y llegas y te sientas, haces una pregunta de 10 segundos y el tipo dice, no, yo no tengo mucho tiempo, pero luego se pega 2 horas hablando. Hay una frase que leí en un libro que me encanta, que es los empresarios son gente que nunca tiene tiempo de escucharte, pero tiene todo el tiempo del mundo para hablarte. Es esto. Y te cuentan toda su vida, te cuentan las notas que sacaron, si estudiaron, si no estudiaron, dónde fueron, lo que han leído, a dónde han viajado. Ahí lo tienes. Esa persona necesitaba un poquito de terapia. ¿Y esto cómo lo canalizas a las ventas? ¿Cómo podemos aprovecharlo? Que yo detecto ahí como que es una vulnerabilidad expuesta. Lo primero, rechazando a este cliente, me explico. ¿Sí? Sí. Ostras. Sí, porque tú para qué estás en el mundo de los negocios, ¿estás para ganar pasta, sí o no? Sí. Vale, perfecto. Hay clientes que no tienen esta necesidad, ¿sí? Son mucho más rápidos, deciden en una llamada de 30 segundos. Entonces, vamos primero a saturar esa parte del mercado. Vamos a empezar por los clientes fáciles. Lo que no entiendo es la cantidad de gente que está peleando por el cliente, que le tiene media hora en la sala de espera y luego 2 horas contándole una paliza y luego ya te llamaré, ya te diré algo, me lo estoy pensando, cuando todavía no has saturado a los mercados, al mercado fácil, sí. Tú entre todos tus clientes has tenido un cliente ideal. Has tenido un cliente perfecto que te ha comprado a los 30 segundos, te ha dado su dinero, te ha pagado más que nadie y te ha dado menos problemas que ningún otro. Lo que tienes que buscar es replicar eso. Si lo ha hecho uno, lo van a hacer muchos. Satura ese cliente y ahora buscaremos el siguiente. Y cuando tengamos esa parte saturada ya veremos si nos interesa o somos tan grandes que ya no hace falta. O somos tan grandes que proyectamos una autoridad, y esto es lo que suele ocurrir más bien, que el que tiene esas necesidades no las intenta satisfacer con nosotros. Y de repente nos encontramos con que ese tipo que en unas circunstancias de mayor miseria por nuestra nos hubiera acosado y nos hubiera dado largas y ahora es como ve ese punto de distancia y dice, no, es que a este tipo o le digo que sí o no puedo volver a hablar con él, ¿no? Porque es inalcanzable. Y de hecho, joder, le va tan bien que para mí 5 minutos de su atención ya me satisfacen como 2 horas con el matado. Logras revertir incluso. Pero es que esto es como las relaciones personales, ¿no? ¿Cuántas mujeres pasan meses, años con hombres con los que no hacen nada y en una noche acaban con otros que acaban de conocer? Esto es exactamente lo mismo. Y ese tipo que a ti te hace estar media hora en la sala de espera, luego te da una paliza de 2 horas y luego te tiene meses dándote largas, ese mismo tipo a otro le compra el momento. Pero ese otro ha hecho un trabajo que es crear una autoridad. Y esa autoridad la ha hecho con clientes buenos. ¿Cómo construimos esa autoridad? O sea, porque también es un juego de proyección y hay muchas variables. El mayor problema es que, sí, es un juego de proyección. El mayor problema es cómo generas cómo consigues esa proyección cuando estás muerto de hambre, cuando tienes muchísimo hambre, cuando tienes una necesidad absoluta. Esa es la dificultad real, ¿no? Incluso hay una frase que es que en ventas el que parece hambriento pasará hambre. Es paradójico y es triste, pero es así, porque al final es un efecto compuesto. Cuanto más dinero ganas, más dinero ganas. Cuanto menos te importa la siguiente venta, cuanto más desvinculación emocional tienes del resultado, resulta que más ganas. Y dices, joder, justo este cliente que ya me daba igual, que estoy saturado, que ni le he atendido bien porque es que no le puedo ayudar y ahora me cierra con una facilidad que cuando necesitaba el dinero para llegar a final de mes no me daban. Yo veo que hay 2 puntos en los que se alcanza esto. Has tenido mucha suerte, has ganado dinero y entonces llegas a ese punto de satisfacción, pero es raro que consigas hacerlo si partías del hambre. O todo lo contrario, has pasado tanto hambre que llegas a un momento de hartazgo máximo, de hastío. Venga, ya. Soy vendedor, me van a despedir porque no cumplo objetivos, soy empresario, es imposible llegar a los niveles de facturación que quiero, a tomar por saco. Es que me la suda todo. A partir de ahora me voy a tomar las cosas con mucha más tranquilidad. Y llegas con esa distancia a la reunión, con una desvinculación, insisto, desvinculación emocional del resultado y te compran. Pero es que vuelvo a las relaciones. Es que no es ligar así. Es que no es el tipo que está desesperado por conseguirlo el que no liga nunca. No, totalmente. Y no es el que... me gustan los chulitos. No. Te gusta la gente que tiene éxito en la vida. A todos nos gusta juntarnos con la gente que tiene éxito. Porque la gente que tiene éxito, eso es un proxy de que tiene mucha demanda. Y que tenga mucha demanda es un proxy es un atajo de que tiene calidad. Nuestro cerebro no compara objetivamente. Nuestro cerebro compara por atajos mentales. Pero no tenemos la energía, ni el tiempo, ni las ganas de hacer comparaciones objetivas. Entonces queremos estar con exitosos. Y es el pasota, el exitoso, lógicamente. ¿Cómo iba a ser pasota si estuviera necesitado? No, lógicamente no está necesitado. Lógicamente, si no está necesitado, tiene mucha demanda. Lógicamente, si tiene mucha demanda, es porque es bueno. Pero suele ser al revés. Se empieza en el desinterés y se acaba con mucha demanda. Eso es muy difícil para la persona que nos esté escuchando y diga, vale, yo soy un comercial y tengo que llegar a objetivos que si no me van a pegar un tirón de orejas o peor me despiden. Claro, es fácil
Claro, pero... si tienes ese objetivo. A mí me ayudó, Luis, el que nunca me ha movido el dinero. Yo siempre he sido un idealista. Yo quería cambiar el mundo aunque fuera gratis. Esto que no se entere mucha gente, pero no es verdad. lo haría gratis. No, te lo juro. Y de hecho así estuve haciendo en coles y cuando ya... Lo que te decía, yo acabaría de sacerdote. Eso es una cosa que me vuelve loco. Pero que de algún modo podía rechazar clientes por ética. Es decir, que me da igual. Que no como, no pasa nada. Es decir, no tenía unas necesidades tan profundas. Vale, tú no tenías la ambición económica, pero tenías otra ambición. A lo mejor tú no cobrabas en dinero, pero cobrabas en reconocimiento o cobrabas en difusión. Me refiero que de algún modo, como no me movía tanto en ese momento la parte económica, de tengo que cerrar, es más fácil y por suerte no tenía la presión, pues sabía que siempre podría ir a casa de mis padres, tener un plato en la mesa y de algún modo hasta romantizaba eso, sabiendo que no iba a sacrificar lo otro. Irónicamente iba a las reuniones sin necesidad. Y por suerte me fue bien, porque iba con esa perspectiva. Efectivamente. Claro, y has dado en un punto clave, ¿eh? Claro, que hace el vendedor que está acojonado porque dice, me van a echar la bronca, me van a despedir si hago esto. Es cierto, ¿eh? Los vendedores cobardes son siempre los primeros en ser despedidos. Los que tienen esta actitud porque son los que no acaban vendiendo. Yo esto lo he visto muchísimo en vendedores que están desesperadísimos, saben que están al borde del despido y entonces su necesidad se redobla, su proyección de desesperación se redobla y ahí es cuando acaban siendo despedidos. Y luego hay otros, como te decía, que llegan al hartazgo y dicen a tomar por culo. Sé que me van a despedir, ya paso de todo y entonces esos crecen. Empiezan a vender. Pero en cuanto crecen y ya tienen un poco de seguridad, vuelven a la cobardía y tal. Entonces ya depende de tu personalidad. Y luego te encuentras en cualquier equipo de ventas grandes, he trabajado con muchísimos equipos de ventas de empresas grandes, te encuentras siempre al 5%, más o menos, de gente que confía en sí misma. Y entonces ellos saben que tienen los recursos necesarios para sobrevivir en la vida. Bueno, sí, esto es un trabajo, los trabajos van y vienen. Si yo ahora me meto en InfoJobs hay 80.000 ofertas porque me iba a preocupar que me despidieran. No me preocupa en absoluto, ¿no? Y van y tratan al cliente como tratarían a un amigo, con la misma cercanía, con la misma tranquilidad, están igual de relajados en la conversación, escuchan, hacen preguntas. ¿Y qué ocurre? Que son los que más venden siempre. De todas formas, había un presentador de Estados Unidos que decía que siempre se ponía nervioso siempre antes de empezar el programa. Dice, lo bueno es que hay una cosa que es indistinguible para el público de la confianza, y es el fingir la confianza. Entonces yo sé que si yo llego, hablo lo mínimo, pregunto y estoy callado, estoy transmitiendo tranquilidad. Así que eso es lo que os recomiendo hacer. Y eso es lo que yo recomiendo hacer también. Estás muy nervioso, te estás cagando, fenomenal. Vigila muy pocas cosas. Vigila que no estés temblando en la reunión, temblando físicamente. Es decir, pasa. Están con la pierna así. Que es que suena el zapato en el suelo, ¿no? Sí. Esto contrólalo, ¿vale? Contrólalo. Contrólalo que no acabes tumbado en la silla, que no... O sea, esto simplemente, ¿sabes? O sea, estar todo el rato todo consciente de tengo que estar quieto, tengo que estar quieto, tengo que estar quieto. Haz una pregunta, calla, deja silencios incómodos que la otra persona los va a rellenar, vamos. Seguro. Y la perspectiva desde el que mira desde fuera es indistinguible de que estuvieras súper seguro de ti mismo. Indistinguible. Y lo que va a ocurrir, cuando estás quieto, haces preguntas, escuchas mucho y hay silencios incómodos, lo único que puede ocurrir es que un alto porcentaje de tus encuentros acabarán en venta. Es la cuarta o quinta vez que mencionas callar y escuchar y preguntar en esta conversación. Y a lo mejor se me escapa alguna que hayamos hablado antes fuera de cámaras. ¿Cómo de importante es esto? Porque que lo recalques tanto implica que es muy importante, implica que te has tenido que pelear mucho con equipos de ventas para meterles eso, abrirle la boca al pato y metérselo directo al hígado. Yo he tenido que meter la mano por debajo de la mesa en reuniones para Alguno se podría contento. Para esta rodilla. Diría, uy, Luis, aquí. Y alguna. Hombres y mujeres me da igual, es que no, quieta ya. O sea, apretar, hacer daño a la rodilla de quieta ya, por favor. O sea, está siendo demasiado evidente. Sí, los vendedores mueren por la boca, siempre. Es el mayor fallo, es el más común, es el que más pierde. O sea, si miráramos cuánto PIB anual está perdiendo un país por lo que la gente habla de más. Que sería una buena métrica, el PIB claro. Del silencio. Sí, es exagerado. Porque luego es que además ocurre una cosa. Y es que hablando, cuanto más hablas, más probabilidad. Tanto miedo que tienes de meter la pata, cuanto más hablas, más probabilidad tienes de meter la pata. Calla, cabrón, calla. Porque además, si escuchas lo suficiente, como la gente se siente tan incómoda ante el silencio, te dirán todo lo que quieren que les digas. Sí. ¿Sabes dónde pasa mucho? En entrevistas de trabajo también. En las entrevistas de trabajo es exagerado. Si tú callas y escuchas al entrevistador, el entrevistador te va a decir lo que quieres
lo que quiere que hagas. Lo que pasa es que la gente está tan nerviosa y tan deseosa de contar sus logros que no escuchan y el entrevistador les está diciendo de manera muy explícita lo que tienen que hacer y no lo hacen. Pero es que con el cliente pasa exactamente lo mismo. Tú cállate. Te lo va a decir todo. Te va a poner en su herencia si el silencio es suficientemente largo. Y cuando creas que ha llegado, cállate. Y te van a decir siempre, bueno, a ver qué me tienes que contar, no tengo mucho tiempo. Siempre va a empezar así la reunión. Siempre. Siempre tu cliente va a tener mucha pasta. Siempre tu cliente va a sentirse muy ocupado y muy reunido. Esta sensación la vas a tener siempre. No te digas, no, es que este caso de verdad que quería una versión muy rápida. No te digas eso. El tipo está deseoso de contarte su biografía. Está deseoso. Aprovecha tus intervenciones únicamente para una cosa, para redirigir la conversación a la venta. Vas a cortar las conversaciones porque no vas a permitir que te cuente que este fin de semana se ha ido a pescar, tú las vas a llevar a la venta, pero deja que hable porque te lo va a contar todo. ¿Cómo harías ese corte? Esto es súper interesante, porque ahí me surgen dos cosas de lo que has comentado. La primera, ¿cómo empezamos a hablar con esta persona si ya de primera mano te genera el marco mental de no tengo tiempo, que pasa muchísimo? Y la segunda, ¿cómo redireccionamos una conversación? Súper interesante. Esto me lo preguntan mucho. Y también, pero es exactamente lo mismo que cuando, ¿cómo haces un evento? Yo iba a un evento y yo me hacía fácilmente con 600 tarjetas. Siempre en un evento, en una jornada de 8 horas, 8 horas, 9 horas, los eventos suelen durar casi 9 o 10 horas más bien. Me hacía con unas 600 tarjetas. Esa era mi cifra y me costaba mucho superarla. No se podía ir más rápido. Era hablar y cortar. Y siempre la gente, ¿cómo cortas? Oye, voy a hablar con otro. Ya está, ¿no? Y aquí, exactamente igual. ¿Cómo cortas la conversación que se está desviando? Joder, si la persona con la que tuvieras delante no te impusiera, ¿qué le dirías? Oye, vamos a volver a la conversación, ¿no? Así. Y respecto a lo que estábamos hablando, y volviendo al proyecto, y volviendo al tema que nos ocupa, se lo dices así, con total normalidad. Sí, con 2 toques de atención ya la persona suele entrar al carril. Y la gente no se enfada, y la gente no se ofende, y la gente no se... No, si te empiezan a hablar de los hijos, que es que va a ocurrir. A la gente le encanta. Ya está, no pasa nada. Y hay gente que yo no estoy escuchando y dirá, ya, pero Luis, entonces soy un soberbio, entonces soy Sí, claro. No lo sé. A lo mejor eres un soberbio, a lo mejor pasas malos ratos, a lo mejor la otra persona se ofende. Va a ocurrir. Pero es que a mí todo eso me da igual. Yo no estoy aquí para decirte cómo desescalar un conflicto diplomático. Yo no estoy aquí para eso, ¿vale? Eso habrá otros expertos que lo hagan. Yo estoy aquí para decirte cómo ganar mucha pasta. Justo la pregunta 5 de hoy, de cómo desescalar el conflicto de Irán. No. ¿Cómo tener la mejor salud mental? No. ¿Cómo vivir sin estrés? No. No. Yo te voy a decir cómo ganar mucha pasta, ¿vale? Eso es, y esa es la forma. Y hay gente que sí que te lo va a decir. Te va a decir, esto ocurre, ¿eh? Aquí sí que puede haber puntos de fricción. Joder, macho, es que solo te importa venderme. Y yo, cuando he tenido esa reacción al de enfrente, le digo, correcto. Yo, si no fuera por venderte, no estaría aquí. Me cae simpático y todo, ¿no? Pero mucha gente y gente que me es más cercana, te soy sincero, estoy aquí para venderte, sí, es así. Hay gente que se enfada. Gente que... Sí. Hay gente que se enfada. Yo, por ejemplo, otra cosa que recomiendo encarecidamente se empieza por el precio. El precio es lo primero, siempre. El precio antes de la... Por supuesto, no vayas a una reunión sin precio, nunca. Claro. Ni tengas una conversación de más de 5 minutos sin precio. Nunca jamás en la vida. Eso es un suicidio. Pero ahí hay melón para abrir. Claro, hay mucho. Ahí lo de... ¿Eres un soberbio? Ocurre mucho. Eres un soberbio, eres un flipado. Es que a ti solo te importa el dinero. En este ámbito sí. O sea, lo de ir allí con, no, pues hacemos un presupuesto después, yo te analizo, déjame conocer tus intereses. No. O sea, ¿cuándo metes todo el precio? Porque entiendo que es, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy una pregunta, algunas preguntas entiendo de calibración y luego ya precio. En la web ya lo habrá visto. O sea, el tipo no me llamó sin ver precio. El tipo, al ver la web, ha visto precio. El tipo, al rellenar el formulario de contacto, ha vuelto a ver el precio. El tipo, en el email de confirmación de que ha rellenado el formulario correctamente, ha vuelto a ver precio. Muy bien. Y el tipo, o sea, siempre, el tipo se habrá cruzado con el precio fácil 4 o 5 veces antes de la llamada. Eso sí te demandan ellos. Claro. Por ejemplo, tus formaciones 1 a 1, que no sé si hacías ya, entiendo que tendrán el precio puesto. Siempre, claro. Siempre cobras lo mismo. Quiero una formación, les paso el enlace, mira eso, si te interesa, me dices. Y ahí está el precio, están las condiciones, me pagas por adelantado, no hay negociaciones, no hay nada. Sí, efectivamente. Todo. Pero todo es todo. Pero digo todo es todo porque ahora hay mucha gente diciendo en mi caso no es posible. Porque mi competidor no lo hace, porque mi servicio es a medida, porque depende de lo que quiera. O sea, excusas para no hacerlo hay todas las del mundo. Porque mi cliente no funciona así. O sea, te puedes decir un montón de tonterías, pero la realidad es que estás perdiendo una cantidad de dinero enorme dedicándole tiempo a gente que nunca te va a comprar. Sí. Cuando si pusieras el precio primero. Es que además ocurre una cosa. En este trabajo de no proyectar necesidad, aparte de todo, aparte de que te va a ahorrar muchísimo tiempo, ocultar precio demuestra que confías en lo que vendes y crees en su valor o que desconfías y no crees en su valor. ¿Qué demuestra ocultar precio? Que desconfías. Lógicamente. Claro. Yo estoy tan seguro, y lo digo de verdad desde la convicción más absoluta,
que lo que entrego tiene un valor tan superior a su coste que, vamos, la primera página de mi propuesta, si hiciera propuestas, que es otra cosa que no hay que hacer, la primera página sería el precio y nada más que el precio. No hay propuestas. Nunca hay propuestas. ¿Cómo lo enfocarías tú en este caso? Claro, porque luego también hay que distinguir que hay muchos sectores. Entiendo, ¿esto es sector formación o tornillos también? No, o... tornillos también. Tornillos También. Y aquí todas las excusas del mundo. Es que mis clientes piden propuestas. Sí, los malos piden propuestas. Y a los débiles les piden propuestas. Y a los chicos que no ligan les dicen que son como hermanos y que ellas en la primera cita nunca lo hacen. Y luego resulta que todas esas cosas son mentira. Lo hacen en la primera cita y contratan a un tío sin propuesta. Eso lo hacen, lo que pasa es que no contigo, que eres un sumiso y que siempre estás diciendo sí. Ah, por supuesto, lo miro y te digo algo. Claro, por favor, gracias por tu tiempo, gracias por atenderme. No, a ti te van a pedir muchas propuestas y te van a pedir revisiones sobre las propuestas. Y requete revisiones. Y cuando te hayan mareado durante 6 meses y te hayan dicho que les gustas mucho como vendes, han dicho, pero al final nos hemos decantado por este otro. Claro, lógicamente. Claro. Pero si es que es el mundo de la seducción desde los orígenes de la humanidad, si es que esto es así. Sí, me gustas mucho. Ah, mira, he pensado, te voy a llevar a un monólogo. Vamos a ver un monólogo. Ah, bien, y ahora al cine, y luego al centro comercial, y tú, tal. Y luego llega un tipo, oye, dame tu teléfono, y te pilla ahí con la cara cambiada. Esto es así. Entonces, dices precio. Cuando lo digo, ya te digo, de primeras, incluso luego en la llamada lo volveré a repetir antes de los primeros 30 segundos. No hay propuesta, no hay propuesta. Tú sabes lo que quieres. No sé, sí, en mi caso es una formación, en el pasado en una web, en otras circunstancias ha sido un software. Si es un seguro, si es un edificio, si es una central nuclear, si es, no sé, una modificación de tu coche, si eres dentista, me da exactamente igual. Dentistas, por cierto, ¿eh? Ojo con estos que les cuesta más decir el precio que dentistas, médicos, profesionales liberales, les cuesta muchísimo decir el precio. Grandes empresas, consultoras, abogados, bueno, esto es lo de decir el precio, les da un miedo terrible. Están tan seguros que lo que venden es una basura que no te dicen el precio hasta la última página. Incluso el truco ya que utilizan ya no es en la última, es unas páginas por medio para que sea todavía más difícil de encontrar. Entonces ya no es ni en la última ni en la primera, es hacia el final. Lo quieren ocultar. Pero lo quieren ocultar, están acojonados. Y luego llega a finanzas o a compras el precio, les llaman para pedirles una rebaja, por supuesto se la conceden, ¿no? Y les acaban dando las gracias. Oye, muchas gracias por confiar en nosotros. Si les rechazan, la respuesta que dan es no te preocupes, si vuelves a tener necesidad, vuelve a contar conmigo. Entonces, claro, es que lo raro sería que no te pidieran precio, que no te pidieran propuesta, que no te marearan, que no te dijeran vente a la reunión, que no te pusieran ahí una hora a esperar en la sala. Lo raro sería eso, que viendo a un sumiso que está dispuesto a entrar arrodillado, pues que no te pidieran esas cosas. Y es que casi piensan que te están haciendo un favor porque estás cumpliendo tu misión en la vida. Entonces tú sabes lo que quieres, ¿sí? Fenomenal. Y sabes mis precios. No, es que no puedo, sí puedes. Puedes decir desde, puedes decir a partir de, puedes decir entre. Puedes poner un proyecto y su ejemplo. Hay 1000 formas de decir precio, no me jodas. Puedes decir, a este cliente le hicimos esto y tenía este precio. Puede ser un cliente que tú ficciones para que no lo hagas explícito si no quieres mostrarlo. Pero claro que puedes, tienes un mínimo. Trabajamos con lo antes posible. Claro, trabajamos con presupuestos a partir de, con lo cual ya saben lo que quieren. Eso lo has puesto en tu. Hacemos esto, nos dedicamos a tal, vendemos tornillos. Saben tu tarifa mínima, o saben un rango de precios, o saben ejemplos de proyectos, lo saben también. ¿Para qué hace falta una propuesta? Ahora tú me pagas y si lo que hago es muy a medida, ya para los casos más extremos, en lo que haces es súper a medida, ¿vale? Tú ahora me pagas, ¿vale? Y hay un fee mínimo para empezar de no sé cuánto, lo que sea. Y ahí ya definimos el proyecto con detalle. Y a partir de ahí, pues el proyecto podrá salir entre X e X. O yo te haré una opción de este precio el más barato posible, el más bajo posible, y te haré otra opción de este que es el precio más alto posible. Y entonces tendrás una idea de lo que recibes en todo el abanico de precios. Pero no hay propuesta ninguna, eso es un email de 2 líneas. O una conversación de 2 minutos. Sencillo. Ya está, y si quieres me contratas, y si no, no, es que quiero una propuesta porque, jefe, muy bien, si eres coleccionista de propuestas, llama a mi competidor, ¿vale? Todos esos clientes se los pasas al competidor, se los pasas al competidor, se los pasas al competidor. Entonces estás consiguiendo un 2x1. Tú estás creciendo más rápido porque estás yendo a la mejor parte del mercado, a los más pudientes, a los que antes contratan, a los que más autoridad te van a dar, y además le estás enviando a la basura a tus competidores, con lo cual a ellos les estás frenando. O sea, y le darías el competidor en el momento. Yo he hecho muchísimo. A la persona. Muchísimo. ¿Y cómo lo haces de una manera más o menos educada para...? O sea, no es decir, no quemar barcos, pero oye, tener una mínima cordialidad personal. Yo en la web ponía, trabajamos con presupuestos a partir de, cuando ponía eso eran 30.000 euros, trabajamos con presupuestos a partir de 30.000 euros. Si, pese a haber leído esto y tener menos presupuesto, deseas llamarnos igualmente, lo único que podremos hacer es recomendarte a otra alternativa. Eso ya lo ponía en la web. Ahora me llamaban y aún así había gente que decía, bueno, ¿cuánto es? O no, ¿cuánto es? Lo sabes perfectamente, te lo he avisado 5 veces antes de la llamada.
pero yo pensaba que eso era marketing. Que poner precios más altos, o sea, ¿qué ridiculez es esa? No era marketing, esa es mi tarifa. Y entonces la frase que les digo, que se la apunte todo el mundo, es, bueno, no somos la empresa más adecuada para ti, lo que tú quieres comprar no es lo que nosotros vendemos, entonces te acabo de enviar, porque en ese momento estoy, por supuesto, delante de la pantalla ya, te acabo de enviar un correo con varias alternativas para que las explores. No, ya acabas de posicionarte por encima a nivel astronómico, ya está. Seguramente hayas recuperado muchas ventas a tu tarifa como si no hubiera un mañana, porque dicen, ¡ostras! De hecho, la venta de la que más me arrepiento de hacer en mi vida fue así. Porque un tipo quería una cosa que no quería hacerle, y el tipo, no, ahora, o sea, estaba en la llamada. Y una de las cosas que estaba haciendo, que todo el mundo que haya vendido mal ha sufrido esto, he pedido más presupuestos, estoy hablando con tus competidores, estoy hablando con otras empresas, a ver qué me propones, ¿no? Una de estas variantes, cualquiera que haya vendido mal las ha sufrido. Como yo vendía mal, pues a veces las sufría, ¿no? Y en ese momento le dije, no somos la empresa más adecuada para ti, te acabo de enviar las alternativas al correo. Pero ya estaban enviadas. En el momento que digo eso, ya he hecho clic en el botón. Y el tipo me dice, no, pero si yo quiero trabajar con vosotros. Digo, hace literalmente 3 segundos me acabas de decir que estás mirando alternativas. Digo, explorarlas, tranquilo, investigalas. No, yo quiero trabajar con vosotros, yo quiero trabajar con vosotros, yo quiero trabajar con vosotros. Yo a mí esta honestidad es lo que estaba buscando, yo quiero trabajar con vosotros. Yo no quería porque no me interesaba el proyecto, porque me parecía un proyecto de altísimo riesgo y un tipo peculiar. Y al final insistió tanto que acabé aceptando. Y fue un error. Y fue un error, efectivamente. Mi sexto sentido era... No suele fallar. No. Y fue un error. El tipo era un tipo muy problemático, un cliente de estos que te llama cada 2x3, que te manda una documentación larguísima cada día para que la leas. Y al final, pues mal, pues sí, arrepentido. Pero así de fuerte es el efecto que provocas. Pero volvemos al mundo de ligar. Sí. Si es que es en el momento que no tienes necesidad, en el momento que no tienes vinculación emocional al resultado, cuando pasas que ¿qué cojones? Llevo detrás de esta tía no sé cuánto tiempo y ahora que empiezo a pasar de ella me hace... ¿Ya? Si es que son las leyes más básicas de la atracción humana. ¿Por qué te piensas que en la venta es distinto? ¿Por qué a ese cliente le estás chupando el culo constantemente? Pasa de él, verás cómo cambian las cosas. Perderás ventas. Pero no perderás ventas, perderás oportunidades de mierda. Eso es lo que perderás y eso es maravilloso. Eso es que para tu competidor, insisto, el mercado de gente con pasta y pudiente es tan grande que hasta que te lo acabes... tienes infinito. Oye, Luis, ¿y qué pasa cuando tu producto de verdad es una mierda? Porque yo me lo encuentro a veces con gente que están contratados, venden un servicio. Ese servicio lo hacen infinitos competidores y lo hacen mejor. Con lo cual llega tu jefe y te dice, tienes que venderme este chorizo porque tú cobras de ello. Y honestamente esta persona se reúne y me dice, Fer, somos más caros. Somos más caros, somos peores. Hacemos lo mismo o peor, no tenemos la flexibilidad y me toca. Y digo, ya, macho, pues... ¿Qué le podemos decir a estas personas que hay así en España y en todo el mundo que nos esté escuchando? Fíjate, hemos hablado de distintos ingredientes que ayudan a conseguir ventas. La presencialidad, hemos hablado de callar y escuchar, hemos hablado de no proyectar necesidad, hemos hablado de ir a la capa más alta del mercado, hemos hablado de decir precios y no hacer propuestas, hemos hablado de muchos ingredientes que nos van a dar dinero con mucha facilidad o con mucha más facilidad que cualquier otra forma. Bueno, pues falta uno que es el más importante, que es elegir un buen producto. Yeah. Entonces... no tiene ningún sentido que te machaques perfeccionando tu oratoria, tu copywriting, tus técnicas de venta, tu valentía, tu seguridad en ti mismo y sigas anclado a un producto de mierda. Si tienes un producto de mierda, cambia. El buen vendedor elige su producto. El buen vendedor elige su producto. Entonces, de la misma forma que condicionas ciertas cosas vistiéndote, poniéndote en forma, trabajando tu oratoria, no diciendo precios, proyectando seguridad, no concediéndole al cliente, no dándole las gracias por su tiempo ni haciendo estos actos de sumisión. De la misma forma que todo eso lo haces a propósito, elige tu producto a propósito. Y si te has descubierto en una empresa, de repente estás trabajando en una empresa que vende un producto de mierda, cambia. Es lo que más va a hacer por tu desarrollo profesional. A la gente le da un miedo esto terrible. Pero claro, esto es la antítesis del vendedor, el que tenga miedo a cambiar de trabajo, que se dedique a otra cosa. Pues es complicado. El que sueña con hacer unas oposiciones, que no se dedique a las ventas. Es que no tiene ningún sentido. Oye, y seguro que te ha pasado, te contrata una empresa y te encuentras con esa situación en la que tú llegas allí para formarles y dices, joder, es que tienen un producto aquí malo, pero malo, de campeonato. Y te encuentras tú en esas oficinas que serán Paseo la Castellana, todo maravilloso. Y llegas y dices, es que no tengo ni por dónde cogerlo porque hacéis tan mal las cosas que no sé cómo no estáis en prisión, desgraciados. Es difícil si haces las cosas tan mal que llegues lejos porque al final la venta es verdad que consigue los clientes, pero los fideliza el producto, ¿eh?
la gente se piensa que un producto bueno vende más. Un producto bueno ayuda a vender, pero sobre todo lo que consigue es la fidelización. Entonces, si no consigues fidelizar, difícilmente llegarás a cierto nivel. Pero, sobre todo, me he encontrado con equipos. Normalmente es una campana de Gauss en la que hay un 20% de gente que no tiene ningún interés en vender, un 20% bueno, de los cuales un 5% será excelente, y un 60% que está en medio. Eso es lo normal. Pero... ¿Hablas de vendedores o de empresas? Sí, de equipos de ventas. De equipos de ventas. Pero a veces, excepcionalmente, no es lo habitual, pero ha habido un par de situaciones en mi vida que lo he vivido, me he cruzado con equipos de ventas muy malos, en los que el porcentaje de malos no es del 20%. Gente que no tiene ningún... Empresas que se han convertido prácticamente en ministerios, empresas que incluso en el pasado, una de las dos que estoy pensando han sido 2 clientes que he tenido muy malos en el pasado, que ha tenido participación pública y mucha gente viene de aquella época en la que prácticamente no era un trabajo de verdad. Ya ubico un poco. Y es jodidamente imposible meter mano ahí. Y he sido muy sincero con el cliente. Y le he dicho, creo que no hay nada que hacer. Pero lo que pasa es que en estos 2 casos el error fue mío por descubrirlo a posteriori y por no haber sido capaz de identificarlos. Claro, porque una vez estás dentro ya, te han pagado. Claro. Hay expectativas. ¿Y cuál es la solución? Oye, esto es insalvable, ¿te devuelvo el dinero o te lo cobro igual porque me has hecho perder el tiempo? El dinero no se devuelve nunca. ¿Cómo lo enfocarías? El dinero se devuelve si lo que has hecho tú está mal. Si claro, yo hubiera hecho mal mi trabajo... Resolverlo. Yo he hecho mal mi trabajo en circunstancias de la vida porque los humanos somos perfectos y devuelvo el dinero. Pero en este caso no. En este caso son ellos que han tenido un mal equipo. Yo he sido sincero, no va a cambiar nada. Y lo que te encuentras en una situación es... En una de las situaciones me encontré, a ver, que tenemos que rellenar el parte, ¿vale? Nosotros tenemos una obligación de dedicar unos recursos a formación al año. Aquí se ha dado una formación y se acabó. Tú dala y si va mejor como si va peor, ¿no? Con otras palabras... ¡Ostras! Pero esto es pasar un procedimiento. Desmotivador como Totalmente. ponente. Claro, esto como ponente es súper desmotivador. Pero el segundo caso es más desmotivador todavía. No, pues tú tienes que acoger aquí todas las sensibilidades. Tú tienes que... Claro, es que si la forma que hablas les parece agresiva, tú tienes que modular tu mensaje. Tú, claro, lenguaje inclusivo, no digas una palabra más alta que otra, no digas palabrotas. Claro, tú les estás diciendo que no vayan a tomar cafés con clientes, que por ejemplo es una de las cosas que les recomendaba. Estáis gastando no sé cuántas horas al año en cafés con clientes, que les encantaba en esa empresa ir a tomar cafés con clientes. Y además te argumentaban que es que era imprescindible porque si no, no se conseguía la cercanía necesaria. Sí, bueno, absurdo, sí. Con unos márgenes que tenían que eran ridículos. O sea, que en el momento que te tomas un café ya la empresa es deficitaria. Es decir, es un tiempo que no te puedes permitir, ¿no? Y digo, ya, pero es que eso no... Es que no, o sea, no lo puedo hacer. No lo puedo hacer. Entonces, ese proyecto estaba dividido en 2 pagos y lo que hicimos es decir, si quieres cancelamos y la segunda parte no la hacemos. Y eso es lo que hicimos. Hicimos la segunda parte de charlas, di la primera, hubo unos pocos a los que les gustó, una ínfima minoría, y hubo muchos que dijeron, no, este señor nos está diciendo aquí, digamos, que salgamos a vender y a nosotros lo que nos gusta es salir a pasear. Entonces, no puede ser. Y como empresa, el líder de esa empresa no es capaz de imputar los costes de tiempo de cada café. Porque el café no es el euro y medio que te pueden cobrar en el bar. Estamos hablando de 100 euros la hora aproximadamente o 150 de coste salarial real. Efectivamente. Te voy a contar por qué este cliente sobrevive. Te voy a contar por qué este cliente sobrevive. Pero fíjate, cuando no acabé la segunda... sobrevive. Sí, sobrevive. Te voy a contar por qué cuando acabé la segunda tanda... Cuando no acabé la segunda tanda de conferencias, hubo 2 personas que me escribieron y me dijeron, ya sabía yo que esto iba a pasar. Yo cuando vi tu charla, dice, me gustó mucho y tal, pero yo ya sabía que no ibas a acabar. ¿El alumno o el que te contrató? El alumno. Dice, pero esto en esta empresa es intolerable. Caray. Y yo sé que, o sea, yo estoy de acuerdo, yo te sigo desde hace años y todo, pero yo sabía que esto en esta empresa no se puede contar. Estos eran de los motivados en el aula. Sí. Estos eran de los 10 motivados, pues 2 me escribían. Esto era una empresa que eran como 400 vendedores. O sea que fíjate, el motivo por el que este cliente sobrevive es porque un cliente muy importante suyo es el Estado. Vale. O empresas de infraestructuras y consultorías que trabajan para el Estado. Entonces, bueno, pues abusan de una posición de prácticamente monopolio en la que hay unas tarifas muy por encima de lo real del mercado y encima con una garantía de permanencia muy larga. Pero aún así los márgenes eran ridículos. No hablábamos de números de facturación y de beneficio y era una cosa que, como te equivocaras un mes, ya los números no salían. O sea, pese a todas las circunstancias ventajosas que tenían. Y efectivamente, yo pienso lo mismo. Si fuera mi empresa, estaría sufriendo por cada maldito café, que al final tienen un equipo de sommeliers de café que han probado todos los cafés de España, de todas las oficinas de España. Yo estaría sufriendo, y estoy sufriendo por carne presencial. Han de cambiar de trabajo, podría hacer la guía del café esta gente. Efectivamente, lo mismo que hizo Michelin, que se inventó, ¿sabes? Oye, pues en esta oficina los cafés son buenos, en esta son de máquina, estas están recalentados.
en esta llevan 3 meses sin cambiar el filtro. Claro. Y ganarían más pasta ahí, seguro. Sí. Desastroso. Yo, bueno, en fin, no sé, no lo puedo entender. Y es que además intentas argumentarle a la gente que no. Claro, la gente ahora puede estar con un conflicto interno y decir, pero ha dicho presencialidad y ahora dice que no se tomen café. No. Tú generas contactos, tú generas una audiencia con presencialidad. Así es como empiezas a darte a conocer. Y sobre todo porque además empiezas a entender la conversación mental del cliente. Pero conforme avanza tu trayectoria, tú vas pasando de medios muy personalizados, pero muy poco escalables, a medios, metodologías que son mucho menos personalizadas, pero mucho más escalables. Pero esto ocurre, esta transición va ocurriendo conforme tu entendimiento de la conversación mental del cliente va mejorando. Cuanto tú mejor entiendes lo que realmente pasa en la cabeza de la gente, es más fácil pasar, por ejemplo, de la presencialidad al teléfono, del teléfono al email, del email a las redes. Pero porque cada vez entiendes mejor cómo hacer. Al revés. Y no al revés, claro. Como lo hacen los demás. Claro. Tú siempre vas de lo más incómodo a lo cómodo, porque dominar lo cómodo es súper jodido, porque es donde más competencia hay. En lo incómodo es imposible no triunfar. En lo incómodo no hay nadie. En lo incómodo está todo el mundo en casa, está enviando un mensaje privado en redes. Fíjate que lo digo, lo de, por ejemplo, es que, es cierto, no hay cosa más cobarde que enviar un privado por LinkedIn. No hay cosa más cobarde. Para mi sector también. Para tu sector también. O otra opción es que tengas contratado un equipo brutal o metes IA para que haga prospecting y tú te centras en ir a presenciales. O sea, que al final, oye, si puedes matar 1000 tiros a cañonazos mediante ese sistema y algo cae, bueno, pues aún. De no hacer nada, hacerlo está bien. Que lo hagas tan jodidamente masivo. Céntrate en presencial. Pero aún así, es verdad que si lo haces exageradamente masivo puede ser. Pero cuando veas el retorno por unidad de tiempo invertida o por unidad monetaria invertida, dices, ¿qué sentido tiene que le esté dedicando estos recursos a esta cosa cuando la presencia en un solo evento me da 10 veces lo que consigo aquí en un mes? No tiene sentido. No tiene sentido. Ahora IA, por ejemplo, que sí que te mandan mensajes o el propio LinkedIn automatiza y oye, pues, si no te cuesta nada, pues más vale eso que una piedra. Mira, te voy a poner el caso de una persona que aprecio bastante que me decía, no, he estado toda la noche trabajando. Cuéntame. Pensando en cómo hacer un email diferente a enviar a estas empresas a ver si me contratan. Y justo me lo cuenta y me dio ternura y dije, ay, no te van a contratar ni de broma. ¿A leer el email o ya cuando te dijo? Lo leerán a lo mejor si tienen cortesía, pero no te lo van a contratar. Porque si tú dedicas 4 horas a preparar un email, no es la mejor actividad que uno puede hacer. Fíjate, yo en el email que enviaba, bueno, por dar contexto, yo todos los días envío un email, ¿no? Todos los días envío un email con un consejo de ventas a quien se quiera apuntar. Y entonces, justo enviaba uno ayer, cosas que funcionan pero que casi nadie hace. Visitar, levantar el teléfono, dar un puñetazo encima de la mesa. Hay veces que el conflicto es necesario, ojo con esto. Que claro, cuando la gente dice, no, es que a lo mejor se ofende, es que el conflicto es necesario a veces. Esas son cosas que nadie hace y que funcionan. Cosas que no funcionan y que todo el mundo hace. Mensajes privados en redes, mejorar el texto de un email, cambiar el logotipo, cambiar los colores de la web, programar un automatismo con Zapier que le diga a ChatGPT que no sé qué, hacer un chatbot que no sé cuántas, tomar cúrcuma por las mañanas, ¿sabes? Omega 3 por las noches. Estas son cosas que no funcionan, ¿vale? Que no funcionan para vender más. Pero es que el hijo de puta que toma omega 3 por las noches está convencido que está trabajando en su mentalidad y en su cuerpo y que no. Que si te sirve de ritual de anclaje está bien, tómate el omega 3. Que si tienes carencia de omega 3 te lo tomes, pero que a vender se vende vendiendo. Ya está, a vender se vende vendiendo, no te calientes. Y te levantas y te desplazas y te presentas y sufres el rato incómodo y a veces haces el ridículo y otras te humillan y otras ofendes y otras te atacan. Porque, insisto, el éxito está siempre detrás del conflicto. Siempre el conflicto va a ser necesario, va a ser un recurso que vas a tener que usar. Y si tienes un problema, a veces si está atascada una venta o está atascado, en el caso de un emprendedor, un proceso burocrático, a veces lo que tienes que hacer es un puñetazo en la mesa. Y eso a veces lo desatasca y ya está, y se acabó. Y mientras no hagas eso, pues no llegarás a ningún sitio. Y esto cuando tienes que cerrar clientes, por ejemplo, llamate, estoy pensando en un alumno que tengo y él lo que tiene que hacer es prospectar en distintos lugares, pega ya telefonazo y les dice, oye, voy a estar tales días en estas ciudades. Y me está recordando cuando yo empecé, y además son empresas con las que no trabajo y luego me han cotizado. En el año 20, en plena pandemia, yo estaba empezando con mi mujer es de México y dije, venga, lo dejo todo, me voy a México. Llevamos muchos meses ya sin vernos. Y dije, voy a trabajar ahí. Entonces descolgaba el teléfono y empezaba a llamar a universidades a precios tirados, cagadas, todo. Bueno, todo el mundo. Normal, pero empecé, no hay nadie que te diga, empecé cobrando la tarifa correcta. No, lo peor es que ni las cobraba. O sea, yo llamaba, hola, sí, vengo a esto, tengo esta posibilidad, voy a estar estos días.
Sí, no, pues el departamento, tal, no me contestó nadie. Cuando ya me empezó a ir bien en redes, ya empezaba a tener clientes y atracción, estas empresas me llamaban y obviamente les decía que no. Sí. Yo soy muy leal, ya te he dicho, yo llevo en este hotel desde que me trataron bien cuando no era nadie y lo mismo sucede a la inversa. Si me trataste mal o al menos cuando no funciona. Pero ¿qué claves podrías aplicar para ese Fernando o para la gente que esté empezando a decir, oye, yo tengo que hacer llamadas, tengo que ir a un sitio en concreto para hacer visitas? ¿Cómo puedo, uno, lograr tener más autoridad? Dos, hacer que, de algún modo, no que estén ilusionados, pero jugar con trucos, técnicas para hacer que esta persona respete mi tiempo y al contrario, oye, se enaltezca. Y en definitiva, poder tener una reunión e incluso cerrar. Porque me acuerdo mucho ese Fernando año 2020 al que le dijeron mucho que no. Vamos a poner al cliente contra las cuerdas. Pero voy a contar dos anécdotas que conectan muy bien con lo que dices. Y es que cuando yo empecé, daba formaciones, pero para darme a conocer. No cobraba por las formaciones. Mi intención era que las formaciones fueran un canal de captación de clientes. Yo voy a dar mucho valor en una formación, entonces la gente querrá comprarme las otras cosas que vendo. Las daba gratis, entonces la primera formación que hice vinieron 4 personas, que eran 2 inmigrantes que les daban puntos para no sé qué y 2 desempleados, que es exactamente lo mismo. Bueno, ¿Esto dónde fue? Esto fue en un vivero de empresas. Esto fue en Carabanchel, en el vivero de empresas de Carabanchel. Mejor escenario imposible. La repetí y entonces ese día vinieron 2 amas de casa que les habían dicho que había ahí una actividad social, no sabían muy bien, y entonces vinieron 2 amas de casa que comieron unas pastas y un café que había puesto. Y repetí esto varias ocasiones hasta... Tu público ideal, ¿eh? Sí, o sea, claro, obviamente clientes potenciales. Y con 2 cojones empecé la charla y la acabé. Yo les conté todo. Y... ¿Yo era tu misma oratoria? ¿Te adaptaste a algo que me parece curiosísimo? No, les conté. Oye, ¿a qué os dedicáis? Claro, me contaron lo que hacía. Yo ya les vi que seguramente no era lo que yo buscaba, pero bueno. Y entonces ya harto dije, mira, puesto a que no está funcionando como yo pienso, voy a hacerlo cobrando y a tomar por saco. Porque si vienen 2, pero vienen pagando, pues eso que me saco. La misma audiencia, porque le envié el email a todo el mundo igual, lo publiqué en Facebook igual que todo. Todo igual. 200 euros. 33 plazas. Toma ya. ¿Y qué cambió? Es decir, ¿cómo hiciste...? La percepción de valor. Pero el mismo envío de emails, ¿a dónde lo enviabas? ¿Era ya tu Tenía una newsletter? pequeña base de datos de gente que había ido conociendo, que entonces no eran de 15.000, pero serían de 1.000 o 2.000. Tenía Facebook, donde tenía todo el mundo que conocía, lo iba agregando, pues era 2010. Y ahí, ya está. Esto fue en el 10. En esos 2, 7. 33 plazas, que era el aforo que había. O sea, llevas ya con email marketing desde el 10. Sí, en 2010 empecé. Lo que pasa es que no lo hacía diario. Diario empecé mucho más tarde. Pero empezaba de manera al principio caótica, luego semanal. MailChimp. Y luego, sí, usé MailChimp, sí. Luego ya cambié y bueno, sí. Ahora uso otras soluciones, pero sí, así lo hacías, efectivamente. MailChimp, pum, a todo el mundo. Cada vez que hacía un evento, cada vez que iba a un sitio, oye, que voy a estar en tal sitio. Cobrando ya 200 por ticket abierto, te plantas con 33. Automáticamente percepción de valor, lo cual aquí, por cierto, subir los precios a veces, muchas más de las que te pienses, te aumenta la demanda, no te la reduce. Eso es cierto. Que la gente lo tenga claro, ¿no? Eso yo decir que me ha pasado, por si alguien busca un ejemplo, me ha pasado que cuando ya no puedo más de verdad, no tengo horarios, digo a mi equipo, subid precios. Me dicen, no. Y llega más gente. El mismo que me dice, por favor, no. Sí, dice, porque nos va a aumentar. Digo, bueno, pues que aumente. Eso pasa. Llega un momento que hay un límite, entiendo. Eso es así. ¿Tú has buscado claro, el límite? Ahí llegarás al punto en el que el valor percibido iguale el precio. Lo que pasa es que incluso llega un momento en el que aunque empieces a perder demanda, pero aumentes los precios en un mayor porcentaje, es decir, pierdes un 10% de demanda, pero si aumentas los precios un 20%, sigue compensando. Quiero decir, la carrera de los precios hacia arriba es muy alta. ¿Tú hasta dónde has llegado los precios? ¿Dónde ha sido tu extremo, tus experimentos más salvajes? Lo que la gente siempre me conoce y me lo recuerda todavía gente que me la encuentra en eventos y me dice, tú eres el que cobraba webs a 30.000. Yo vendía webs a 30.000 y tenía muchísimos clientes. Vendía seguramente no solamente más caros, sino más unidades que cualquiera de mis competidores. Yo vendía webs a 30.000 y luego pues lo mismo con otras filosofías en otros negocios. Pero con las webs es y vendías. Lo que se hizo. Sí, y además, fíjate, cuando dices del precio, tú buscabas diseño web, por ejemplo, ¿no? Y yo compraba publicidad en Google. El primer resultado, pues si salía mi anuncio, estaba ahí. Y yo en el anuncio ponía el precio. En el propio Sitios anuncio. webs corporativos a partir de 30.000 euros. Luego te lo volvías a encontrar en la web, pero ya en el anuncio ponía el precio. Claro, si me puedo ahorrar el clic de la persona que no esté interesada, mejor fuera. Bien hecho. Entonces, esa es una anécdota. Y la segunda Muy anécdota... buena, de hecho. Es que es lo mejor Esta que me puedes gusta hacer. mucho. Es que nadie pone sus precios. Sí, tú sabes cuándo pones el precio si las vendes a 50 euros. Si las vendes a 50 euros, a 100 euros, a 500 euros, ahí lo pones. Pero ya más de 500 euros ya no lo pones. No. Muy buena la de poner a 30.000, así te ahorras el clic y ahí la publicidad de salida está casi barata. Desde 30.000.
Y había un porcentaje de gente que hacía clic. Ay, es que hice clic porque luego te contactaban. Hice clic por la curiosidad. Es que yo pensaba lo que te he dicho antes. Es que era un truco de marketing. Pero ¿cómo hace un truco de marketing? Pone un precio mayor al que no es ningún truco. Es lo que cobra. Claro, pasa que hay gente que dice, no, me Claro, dan los números para que el cobre emprendedor 30, para el claro. cual 1.000 euros son toda su vida, pues obviamente para ese tipo es tan sorprendente que no se lo puede creer. Una gran consultora te va a cobrar por la misma web que yo hacía 30.000, te va a cobrar 200.000. O sea, quiero decir, pero la misma web o peor, seguramente. O sea, quiero decir que pese a que la gente se piense que es caro, si luego ya te vas al nivel de grandes consultoras, estás jugando en otra liga de precios. Entonces, una recomendación que harías tú es ir a buscar cliente pudiente. Claro, pero es que es mucho más rentable solucionar problemas a los ricos que a los pobres. Esto a la gente no le entra en la cabeza, Luis. Fíjate, Zara, todo el mundo que ha viajado un poco sabe que Zara es mucho más caro fuera de España. Zara empezó como una marca low cost en España, que es como se ha mantenido. Es mucho más difícil dar el camino contrario una vez que empiezas con precios bajos. En otros países ha empezado al revés. Voy a saturar las capas altas, las capas que se pueden gastar el dinero. Si hay que sacar producto barato, bueno, hay tiempo, ¿no? Hay marcas de sobra para sacar producto barato, pero de momento, ¿por qué no empezamos por los clientes buenos? Y el producto es el mismo. ¿Qué pasa? La percepción de valor es distinta. ¿Qué complejidad crees que hay en la construcción de una camiseta de algodón? ¿Crees que la humanidad a lo largo de sus 200.000 años de historia no ha conseguido dominar la fabricación de una camiseta de algodón? Yo creo que sí, ¿no? Que no hay grandes diferencias, que sí, que el gramaje, que no sé qué, que yo lo entiendo, ¿eh? Pero sinceramente hay camisetas que valen 5.000 pavos y camisetas que valen 1 euro. ¿Hay tanta diferencia? No la hay, ¿no? Pero hay una percepción de valor, de marca asociada, etc. La segunda anécdota que quería contar es que respecto a las excusas que ponen los clientes, una grandísima y conocidísima escuela de negocios de España, yo diría que la número 1 de España, en las mismas 24 horas me dijo que ellos nunca contrataban mis servicios. Mis servicios siempre se hacen internamente, esto nunca se contrata, y me los contrataron. Eso pasó en las mismas 24 horas. Un departamento me dijo que ellos jamás contratarían esto. ¿Porque eras un externo? Claro, no, esto lo hacemos interno, para eso tenemos este departamento, nos dedicamos nosotros, cualquier necesidad que tiene la empresa nos la pide a nosotros, esto nunca jamás lo subcontratamos y ese mismo día otro departamento me llamó y me cerró la venta y ocurrió en un plazo de 24 horas. De la misma empresa, distintos departamentos. De la misma empresa, distintos líderes, entiendo. Claro, sí. Y luego ya una vez que habíamos empezado a trabajar le comenté que sepas, oye, que anecdóticamente te cuento que este día me rechazasteis. Este día me rechazasteis y eso pasó. No, irónico, en 24 Y lo que me hizo el otro dijo, no hagas ni puto caso. No le hagas ni puto caso. Lo digo para que cuando te den una negativa, que te las van a dar y muchas, bueno, que no pasa absolutamente nada, que está bien, que es parte del juego y que no es el final para nada, que es posiblemente el inicio. Ya sabes que por ahí no, pero a lo mejor por otro sí. O a veces no es por ahí no, a veces es hoy no, pero mañana sí o pasado mañana sí. No, y ahí, por ejemplo, estaba escuchando un podcast de Spicy Fortuna que hablaba Euge de que normalmente cuando te dice que no te lo tomes personal. Es decir, no suele ser la persona, pero yo añado más. Es que hay veces que es por la persona. Es que muchas veces que me caes mal y no quiero hacer negocios contigo. Entonces es personal, directamente. Y no pasa nada. No tenemos que caerle bien a todo el mundo. Siempre está el mantra de no te lo tomes a personal, esa es la propuesta. No, y a veces es personal, no le caes bien. Hay que entender que no todo el mundo le vamos a caer bien y hay valores. Es absolutamente cierto cuando dicen no te tomes personal. Digo, hay veces que es personal. Yo esa frase la he repetido también, pero te voy a decir una cosa también. Voy a aquí aclarar una cosa, el malentendido posiblemente más común de las ventas, del vender, del tener éxito. Para ganar dinero, para vender, para gustar, no hay que caer bien. No es necesario caer bien. No es imprescindible caer bien. Yo, de hecho, caigo mal a mucha gente. Hay mucha gente que va a estar diciendo ya en los comentarios que soy un soberbio. Está bien, no sé. Pero te van a contratar. Transmito esa sensación. No lo hago a propósito, no es mi intención, no es un personaje. Simplemente no soy capaz de transmitir otra imagen y no hay ningún problema. Hay mucha gente a la que le caigo mal. No, o sí me van a contratar, porque tú no contratas amistad, tú contratas competencia. Hay mucha gente que me dice que soy un soberbio y que me ha acabado contratando. No pasa absolutamente nada, está muy bien. Hay mucha gente que se ha vuelto fan, está bien, no pasa absolutamente nada. No tengo que gustarte. Cuando te apuntes a mi newsletter, el primer correo que vas a recibir es no me caes bien. Se lo digo yo a ti, se lo digo a mi seguidor, a mi suscriptor, a mi lector, no me caes bien. Tampoco mal. Eso es irrelevante. Yo no estoy aquí para que hagamos el amor. Yo estoy aquí para enseñarte a vender. Si te gusta o no, si me consideras un de humos o no, si te has molestado en investigar mi pasado, directamente has dicho que llevo toda la vida viviendo... O sea, me da exactamente igual. No cambia las cosas. Yo te voy a decir cómo vender bien. Todo lo demás me resulta accesorio. Ya está. ¿Para qué estás aquí? ¿Para recibir palmaditas en la espalda o para hacer pasta? Yo estoy para hacer pasta. Con mis amigos me llevo muy bien. No necesito caerle bien al tipo que me va a comprar.
No, mucha gente lo tiene asociado. Sí, y de hecho una cosa que te dicen muchos los malos vendedores es que, no, pero a mí me dicen que soy muy buen vendedor. Ya, claro. Y al tipo que está en la friendzone le dicen que es majísimo y el mejor y que no se lo pasan igual de bien con ninguno. Ya. Sí, sí. A mí no me dicen que soy buen vendedor. Ahora, vendo como un hijo de puta. ¿Sabes? Precisamente porque no quiero el piropo. Y respondiendo un poco a la pregunta que me hacías, es que eso hay que hacerlo. Es que estamos aquí para vender, estamos aquí para hacer dinero y eso hay que aclararlo a veces. Y no pasa absolutamente nada. Bueno, ya lo decía antes, pero hay veces que hay que decirle al cliente, eso lo he dicho a muchos clientes, oye, como veo que esto no va para adelante, vamos a dejarlo Fuera. aquí. Y esta es la técnica que hay que usar, ¿no? Respondiendo a tu pregunta. Hay que poner a los clientes contra las cuerdas. Hay que llevar al no. Y de hecho, tú tienes que trabajar para conseguir el no. Porque en el trabajo de conseguir el no, a veces conseguirás un sí. La peor respuesta que te pueden dar, la absolutamente peor, es: me lo tengo que pensar, no lo sé, lo miro a la vuelta de las vacaciones, lo discuto con no sé qué departamento, con mi socio. Eso es lo peor que me pillas aparcando, llámame en otro momento. Eso es lo peor que te pueden decir. En el fondo, si haces esta reflexión, te das cuenta de que no es la segunda mejor respuesta que te pueden dar. Y está perfecto. Tú buscas el no constantemente. Llega al final de tu exposición, el cliente, tú le has preguntado, te ha hablado, te ha contado sus necesidades, lo que él cree que son, tú las has interpretado, le has dicho cómo puedes satisfacerlas, y llega un momento en el que le preguntas, bueno, ¿y qué te parece? Y puede ser, hay un fallo, hay algo que no me convence, se vuelve a iniciar la conversación, o puede ser que te diga que bien. Ese momento le dices, venga, vamos a empezar. Y si en el momento que le dices, venga, vamos a empezar, la respuesta es cualquier otra cosa que no sea un sí, le dices, bueno, pues en ese caso vamos a dejarlo aquí, está bien, pero está claro que no tenéis el interés de empezar ahora. No, sí, qué presionador, es que tú quieres que decidamos ya. Yo no voy a decidir ya. Está muy bien. Está muy bien si tú no vas a decidir ya. Me parece perfecto. Es que nosotros por política de empresa nunca lo hacemos así de rápido. Está fenomenal. Y yo no voy a seguirte. Yo no voy a hacerte mantenimiento de cuenta. Yo no voy a hacer eso. Por política de empresa nosotros no lo hacemos. No pasa absolutamente nada. Tú funcionas así, yo funciono así. No encajamos. Ya está bien. Y se lo dices. Y lo que ocurre es que si hay un interés real, los plazos se acortan. Y si no lo había, descartas a alguien que de otra forma te hubiera hecho perder meses. Y que la gente tenga clara una cosa. Tiempo igual a riesgo. Cada segundo que tú aplazas la celebración, el cierre de una venta, de una reunión, Total. de una aparición que tienes que hacer, yo qué sé, cada segundo que pasa es riesgo que se incrementa. Porque puede haber 1000 accidentes. ¿Cuánta gente no está negociando con alguien que estaba ya a punto de caramelo y le han despedido? ¿Cuánta gente no ha vivido esa experiencia? ¿Cuánta gente no está a punto de cerrar el trato de su vida y el socio ha discutido con él en el último momento? Eso pasa todos los putos días. Tiempo igual a riesgo. Tú tienes que acortar y ser un impaciente crónico y no tolerar a nadie que no funcione a tu ritmo de velocidad. Buenísimo. Eso significa que te cruzarás con mucha gente que no funciona a tu ritmo. ¿Está bien? Está perfecto. Hay gente a patadas. El mercado es tan grande, claro, hay más oportunidades que longanizas. Otro Sí, será. sí. Si vas rápido, encontrarás más. Yo siempre lo digo. Te meten en una habitación y te dicen, aquí hay unas cajas y dentro de las cajas hay billetes. Ahora, a veces hay billetes de 5 y a veces hay billetes de 500. Las cajas negras tienen más probabilidad de tener billetes de 500 que las cajas marrones, que son a veces están vacías, a veces tienen de 5. ¿Qué cajas vas a abrir? Vas a abrir las negras. No te vas a poner a abrir todas las cajas. Vas a descartar muy rápido, vas a estar descartando muy rápido. Vas a estar abriendo las negras. Pues esto es exactamente lo mismo. Compensa más ir rápido sabiendo qué perfil tiene más probabilidad de contratarte rápido, de contratarte en buenas condiciones y por alto precio, y no se pierde no se pierde el tiempo con el resto. Me encanta. ¿Qué sesgos? Porque has mencionado varios sesgos, uno de ellos el tiempo, que detona que el otro tome la decisión. ¿Qué sesgos podemos tocar, Luis, en una venta para lograr generarla de manera automática o poder descartar? ¿Cuáles son los que más te gustan a ti que tú dices, Fernando, estos 3 o estos 5, métetelos en el bolsillo? Más que de sesgos vamos a hablar de señales. Vamos a hablar de señales negativas, de alertas rojas y vamos a hablar de señales positivas. Buenísimo. Alertas rojas. Bueno, ya hemos hablado mucho de lo que hace el vendedor mal, de gracias por tu tiempo, gracias por atenderme, tienes un minuto, ¿no? Todo esto. Tienes un minuto, imagínate llamar y preguntar si tienes un minuto. O sea, en fin, pero bueno, superamos esta parte. Cosas que hace el cliente, ¿vale? Hay un porcentaje de la sociedad importante, mucho más del que queremos reconocer, que son narcisistas o psicópatas. Esto es así, no pasa nada. Y estos son tu vecino, son personas que te cruzas por la calle y a veces son el cliente. Y por tanto, va a haber una porción de las personas con las que te cruces que van a querer imponer constantemente su criterio y que te van a llevar la contraria. Y que una cosa es que tú preguntes y dejes hablar y otra que no te dejen hablar y que te van a tener esperando en la sala de espera, ¿no?
y que te van a decir cosas como tengo que hablarlo con mi socio, o que te van a decir cosas como ahora no, o que lo miramos después de las vacaciones. Todo esto son alertas rojas y está bien. Clientes que están todo el rato hablando de sí mismos en un tono de validación, es decir, que están todo el rato presumiendo. Y mira lo que facturo, y mira cuánto tengo, y mira lo que he conseguido. Este cliente no tiene interés, este cliente quiere que le acepte socialmente. Este cliente está desesperado, no es una persona con poderío, con capacidad de contratarte. Peor cliente del mundo que hay que descartar automáticamente. Nosotros pagamos muy bien. Eso es como ir a una cita y decir, yo no pego a las mujeres. Es exactamente lo mismo. Es como, ¿cómo que pagáis muy bien? Es que tú piensas que yo trabajo con gente que paga muy mal. O sea, ¿de qué estamos hablando, no? No te preocupes. Aquí pone que pagamos a 90 días, pero no te preocupes porque pagamos muy bien. ¿Pero qué dices? ¿Cómo que pagamos muy bien? Es una contradicción en sí misma. No me tienes que explicitar lo obvio. Yo no voy diciendo que pago muy bien. Yo pago muy bien. O sea, ya 90 días pagas muy mal, entonces. Hay que demostrar con actos. Es como, de nuevo, en la cita, el tipo que dice a la chica, me gustan mucho los hombres con sentido del humor. Dice, yo soy muy gracioso. No, cuenta un chiste, cabrón, ¿sabes? No digas que pagas bien. Sí. Suéltame 5.000 pavos y empecemos a trabajar hoy. Esa es fundamental. La validación, el decir que pago muy bien. El decir, otra, yo te voy a recomendar a mucha gente. O trátame bien. Trátame bien porque vengo de una mala experiencia. Y tengo que pagar yo por tu mala experiencia. No, las experiencias las paga cada uno. Las experiencias son, no se invita. Las experiencias no se invita, ¿vale? Las experiencias te hacen crecer interiormente, pero te cuestan pasta. Ahora, no pretendas que yo te cubra esa pasta. Yo no financio experiencias de nadie, ¿no? O sea, el cliente traumado, el cliente terapias. Trátame muy bien, que te voy a recomendar mucho. Trátame muy bien, que soy muy fiel. No te preocupes. Cuando me recomiendes, yo te remuneraré por ello. Trátame bien, que yo soy muy fiel. No te preocupes. Cuando llevemos muchos años, lo veremos, ¿no? Estas son cosas que son alertas rojas de manual que, sin embargo, la gente las celebra enormemente. Que son rasgos realmente totalmente narcisistas. Hay gente siempre que cuando digo esto dice, pues yo siempre les digo a la gente que pago muy bien. Pues muy bien, pues yo contigo no trabajaría. O sea, yo como me digas esa frase me levanto y me voy. Porque a veces hay comportamientos heredados, que esto es igual que me pasa con las muletillas. Que me dice, pero Fernando, las muletillas son naturales. No, mentira. Lo que pasa es que pueden ser naturales porque las has adoptado, pero no significa que sean buenas. Que tú hayas escuchado a muchos vendedores que te digan esas frases no significa que sea bueno. Significa que mucha gente lo hace mal. Efectivamente. Esto pasa todo el tiempo. Entonces hay 1.000.000. Quien quiera que busque Monje Malo alertas rojas, tengo ahí un listo publicado de... Sí, tienes ahí alertas rojas. Tengo como 50 o 60 alertas rojas que la gente dirá, pero si esto a mí me lo dicen todos los clientes. Efectivamente. Si te lo dicen todos los clientes, la culpa, si todos los que vas huele a mierda, la culpa la llevas en los zapatos, ¿sabes? Entonces, si todos los clientes te dicen eso, estás haciendo un muy mal filtro, muy mala prospección y muy mal filtro de clientes. No, y aquí lo bueno es que no se sienta mal la persona que lo esté escuchando, porque hoy lo descubre, pero depende de ellos en cambiarlo a partir de ahora. Solo falta que soy un miserable. No, tranquilo, oye, lo acabas de descubrir hoy. Oye, aplícalo, tranquilo, no pasa nada, esto gradual. Claro, a ver, ¿cómo te crees que lo descubrí yo? Quiero decir, porque cuando los clientes... Yo lo descubrí porque odio tanto la pobreza que cuando alguien me decía, he pedido varios presupuestos y es el que más me gusta. Pero luego perdí la venta, yo no me quedaba con él, casi. Yo decía, coño. Y cuando ya me había pasado 4 veces, digo, aquí hay un patrón. Vale. El cliente que no tiene interés en contratar te está diciendo esto para que te sientas bien. Entonces lo descubrí así, lógicamente. La mayor parte de la gente se queda conforme con, bueno, me ha dicho que lo he hecho bien, a veces se gana, a veces se pierde. Yo no, yo decía, sigo siendo pobre, me cago en la puta. Voy a ver cómo consigo que no me vuelvan a decir esta frase nunca más en la vida, porque es que cada vez que me la dicen, acabo igual de pobre, o peor, porque he invertido el tiempo con esta persona. Y luego vamos a hablar de signos positivos. Alertas, pues esto lo hemos llamado alertas rojas, llamémosle alertas verdes, ¿no? De qué hacen los compradores que te denotan que aquello va por buen puerto. Y yo siempre digo una que es la fundamental, la más clave de todas. Podemos hablar de otros detalles, pero es cuando el tío suspira. Cuando estás hablando y ya ves que hay una tensión, y eso se diluye en un momento y hace... Incluso a veces se reclina un poquito en la silla. Ves que se ha relajado, que su actitud ha cambiado y que lo que en fondo ha ocurrido en su cabeza es que ha dicho, ya está, ya lo hemos encontrado. Este es. Y nos ponemos con ello. Ya te digo que tú no vas a ser al que le diga, lo hablo con mi socio y te comento. Claro. No. Eso se lo ha dicho los 4 que han ido antes. Estaba hasta las pelotas, por eso estaba tenso, por eso estaba de mala leche y por eso ha habido un momento en el que se ha relajado. ¿Por qué te dice, ya lo miraremos? ¿Por qué cuando tú haces una entrevista de trabajo le dices al candidato, ya lo miraremos? Porque es un no. Pero si no encuentro nada mejor, no me quedarán otros cojones que contratarte. Exactamente. Pero no te puedo decir que no vaya a ser que te pierda por eso. Un no de puerta abierta. Efectivamente. Entonces te voy a decir, espérame, a ver si te conviertes en mi segundo plato.
Y pasa exactamente lo mismo con los compradores. Lo hablo con mi socio. Bueno, espérate que estamos sopesando otras cosas. O incluso no hay ningún interés, pero me viene bien que de vez en cuando tenga alguien con el que justificar una hora de jornada o con el que desahogarme, ¿no? Cuando se relaja. Eso es clave. Y es que es muy fácil, porque lo bueno es que puedes preguntar. Entonces, si tú preguntas, como he dicho antes, ¿qué te parece? Y la respuesta es bien, ¿qué más necesitas? Empecemos. No firmemos. No te envío... Empecemos. Empecemos. Te envío el contrato, lo firmamos, pasa por legal. Sí, seguramente todo eso es un protocolo, pero no te centres en eso. Empezamos, ¿sí? Tiras la mano, la aprietas y ahí fuera. sí que te vas con una venta de verdad. Y luego lo escalaste. Todo esto es formato presencial. Pero antes hablábamos de presencialidad lo primero y luego mucha gente lo escala. En tu caso entiendo que gran parte de lo que has hecho ha sido escalable. Porque gran parte de la riqueza se suele generar con sistemas que escalan. Hablamos antes de Tony Robbins fuera de cámaras, un genio de la escalabilidad. Y tú mismo que has diseñado softwares con éxito. Uh-huh. E incluso ahora que también escalas tu formación. Yo empiezo vendiendo presencialmente y enseguida me doy cuenta de que no doy abasto, de que estoy yendo a 2 eventos al día, de que estoy consiguiendo 1000 contactos algunos días incluso. Es verdad que dabas 2 formaciones por día. No formaciones, sino que iba yo como asistente a eventos. Ah, vale. Entonces había veces que iba por la mañana a una y por la tarde a otra. Llegó un punto en el que estaba solapando, o sea que ya no hacía tantos contactos porque me encontraba a las mismas personas en los mismos sitios o porque en un evento me decían, pues me has pedido la tarjeta 4 veces ya, ¿sabes? Entonces llegaba un momento que saturaba el mercado de la gente que iba a eventos físicos. Y entonces dije, bueno, pues tengo que empezar a dar charlas. Y ahí empecé a dar charlas, porque de repente ya no hablabas 1 a 1, sino 1 a 50. Bueno, en mis primeras charlas hablaba 1 a 4, 1 a 2, ¿no? Pero esas fueron pocas. Luego empezas a hablar 1 a 30, 1 a 50, 1 a 100. ¿Siempre de ventas? No, cuando empecé mi primer negocio, digo el primer negocio, pero realmente fue el primero que funcionó. Mi primer negocio, yo vendía diseño web, que son los sitios web corporativos a 30.000 euros, que obviamente el primer día no valían 30.000. Y ahí lo que hablaba es marketing online, posicionamiento en buscadores, redes sociales incluso. Muy incipiente, 2010, imagínate. Yo buscaba un tema que conectara con mi audiencia. Los que me compran webs, ¿qué más necesitan? ¿Necesitan todo esto? Bueno, pues de esto voy a hablar, ¿no? Y esto va a ser el caballo de Troya para que luego digan, oye, ¿en quién confío? ¿Quién sabía mucho el tema? Bueno, pues esta persona. Ahí empecé a dar charlas. Empecé a dar muchas charlas. Y cada vez me daba cuenta de que el email vendía más. Y el email vendía más porque cada vez era capaz de yo conectar mejor con la conversación mental de la gente. Cada vez daba más en los dolores. Y cada vez también iba perdiendo el miedo a ser más cerrador y más agresivo. También ocurre una cosa. Como yo había generado una gran base de contactos, luego había empezado a dar charlas, llega un momento que empiezas a tener mucha demanda. Y la desesperación pues desaparece. Y como desaparece, tú empiezas a decir, yo hoy no voy a comerme 10 reuniones. Entonces, como no voy a comerme 10 reuniones, en el email voy a decir que quien me quiera comprar, que me compre ya. Y de repente pones un enlace de compra. Y te das cuenta que algunos compran. Y te das cuenta que 6 meses después te están comprando un mucho mayor porcentaje. Primero porque has insistido más, pero también porque tú has mejorado mucho tu mensaje. Entonces voy soltando el email. Y el email empiezo a convertirlo en semanal muy pronto. Y empiezo a enviar un email semanal ya. Pues si en 2010 empecé a enviar correos, en 2012 seguro que ya estaba en semanal y no fallaba nunca. Y ahí ya notabas ventas. Y ahí ya con notaba uno ventas. a la semana, ojo. Sí, lo que pasa es que ahí casi todas mis ventas eran de gente que en última instancia acababa cerrando o telefónicamente o presencialmente. Yo no consideraba, a mí me costó mucho aceptar que la gente podía comprar cosas caras con un enlace. A mí esto me costó mucho aceptarlo. Yo me autocometo todas estas excusas que siempre pongo. Y ahora la gente dirá que su sector es distinto, que no se puede, que su cliente no lo aceptaría. Yo estas me las he dicho todas durante años. O sea, me cuesta mucho aceptarlas. Y yo me lo decía, no, lo mío 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 no. Y no es hasta 2021, creo que ya es cuando digo, mira, ya no puedo más, estoy saturadísimo de trabajo, tengo que ya rechazar cualquier cosa que sea presencial. Bueno, he dicho que paso las charlas, de las charlas empiezo el email, pero sobre todo lo que empiezo es a llamar mucho por teléfono. Tú, claro. Yo en un día llamando por teléfono me puedo hacer 100 llamadas. Outbound en frío. En frío. Y no digo 100 llamadas igual a 100 conversaciones. 100 llamadas pueden ser unas 50, 60 conversaciones. Es decir, hay 40, 50 que ni siquiera van a contestar el teléfono. De los que van a contestar el teléfono muchas veces, porque habrá gente que dirá, ya, pero es que en mi sector hay una secretaria. Y en todos los sectores hay una secretaria. Y a veces 4. O sea, eso no es normal. Y a veces te las saltas, a veces no. Pero tú lo haces por las pocas en las que sí. Y entonces ya empecé a vender. Porque claro, ya ahí saltaba a una charla, pues si en una charla normalmente estaba llenando 33 personas, que te digo que era el aforo de donde yo hacía las charlas, pues ya aquí me estaba haciendo 100 al día. 100 al día que además ya ahí sí que en la llamada iba al cierre. En la llamada, porque yo ahí sí que consideraba que se podía cerrar. Yo pensaba que por enlace no, pero en la llamada sí que creía que se podía cerrar. ¿Cómo las enfocabas? Qué chulo, me encanta.
Pues, oye, ¿a ti te ocurre que XXX y XXX son problemas habituales del tipo? ¿A ti te ocurre que te comparan con 1000 competidores? ¿A ti te ocurre que tus trabajadores son demasiado cuadriculados, ingenieriles, y entonces se pierden en detalles técnicos durante la reunión de ventas? Por ejemplo, lanzaba esas dos. Te vas directo, ¡pam!, al dolor. Y me decían, sí, claro que me pasa. Claro que me pasa. Ya, vale. ¿Qué opinarías? Yo no siempre, ¿eh? Pero yo creo que soy la mejor persona con la que te vas a cruzar para solucionar justo esos dos problemas. Normalmente me centraba en uno, le preguntaba, ¿cuál te duele más? ¿No? Me decían, pues este. O ninguno, y entonces yo elegía uno. Y ahí es cuando les decía, pues yo creo, no siempre, pero creo que soy la mejor persona para solucionarte este problema. Pum, 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 y empujaba hacia el cierre. ¿Qué ocurría la mayoría de las veces? Que no cierras. Pero todas las semanas vendía algo. Todas las semanas vendía algo. Todas las semanas daba por pura estadística con la persona que estaba dispuesta a comprar. Todas las semanas. Claro, hay muy poca gente, Luis, que quiere pagar ese precio. ¿Cuál precio? El de estar 100 llamadas, pelearlo, bueno, no, colgar, llamar, colgar. Pero, Y me has hablado de una venta a la semana o dos. Estamos hablando de unas 500 llamadas si hacemos un día laborable, de 9 lunes a viernes, de las cuales una o dos. Pero eso es porque no les gusta follar lo suficiente. Si les gustara follar lo suficiente, irían por la calle presentándose cada chica guapa con la que se cruzan. Y si les gustara el dinero lo suficiente. Y aquí es donde tengo la opinión en la que todo el mundo está en contra, pero es que la mayoría de la gente no quiere dinero. La mayoría de la gente no quiere dinero y que me muestren lo contrario. Y mira, esta gente que va por la calle entrevistando, ¿cuánto ganas? ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto tienes? ¿Qué te consideras? ¿Clase media? Y todo el mundo, 1000 euros, clase media. No, mira, perdona. No, ¿vale? Pero yo a toda esta gente, y está muy difícil la vivienda para los jóvenes y todas estas cosas, vale, yo a todos esos les haría dos preguntas adicionales. ¿A qué te dedicas? Normalmente lo dicen. Y la primera pregunta adicional sería, vale, ¿cuántos libros de tu profesión has leído en la última semana? ¿En el último mes? ¿En el último año? Cero la mayoría. La práctica totalidad. Cero. ¿Cómo puede ser que opines, que te permitas el lujo de opinar que la vida está difícil si no has leído un libro acerca de tu profesión en la vida? Ostras, es muy aventurado. Es como si yo, no sé, opino, no sé, de golf, que no tengo ni idea y nunca he jugado al golf, no me sé las normas del golf, no. Es exactamente lo mismo, es absurdo, no tiene ningún sentido. No puedes opinar de si la vida es difícil o no si nunca has intentado jugar la partida. Juegas la partida y ya me dices si es difícil o no es difícil. Porque te digo una cosa, mucho más fácil de lo que la gente se cree, porque te encuentras que no hay competencia. Pues para empezar, elige los 5 libros con mejores valoraciones de tu profesión. Elige los 5 libros con mejores valoraciones de ventas, de marketing, de hablar en público. Léete 20 libros. Léetelos en un año. 20 libros son perfectamente asumibles en un año. Cuando llegas a casa todos los días, 1 hora o 2. Totalmente. En 30 semanas te has leído los 20 libros. Ahora dime, y por supuesto, ejecuta. Ahora dime que es difícil. No me jodas, cabrón. Claro. ¿Crees que lo dices, volviendo a tu comparativa con la campana de Gauss, porque tú estás en el 20% que yo llamo de los taraos productivos? De esta gente, entre me incluyo en ese sentido, porque soy un adicto a trabajar también. Y me mata, me gusta. Pero, es decir, que vemos la vida de una manera diferente al 80%, que a lo mejor estamos programados de otra manera por el entorno, por las circunstancias, porque nos dieron ciertos cereales de pequeños, que a lo mejor estamos así, pero damos por hecho cosas como, no, pues oye, 100 llamadas, qué poco, ¿por qué no 200? ¿No? Y a lo mejor ahí con 5 sobra, ¿o por qué? Porque es que, insisto, a mí es que me duele mucho ser pobre. Es que me dolía mucho. ¿Tú crees que ese es el motor y no la principal? pobreza. O sea, puede parecer que mi motivación pura era el dinero, que podría ser y está bien, ¿eh? No pasaría nada y es súper loable. Realmente mi motivación última no era el dinero, era la libertad. Yo eso es lo que no podía. Yo tengo un problema con la autoridad. Tengo un problema con que me digan lo que tengo que hacer. Y sobre todo si no le veo sentido. Tengo un problema con eso. Claro. Y no significa un jefe, ¿eh? Hay gente que tiene jefes maravillosos, que tienen un margen de libertad enormes, y han sido clientes míos y puedo entender que es muy fácil quedarse en esa posición y sentirse libre, pero hay mucha gente que se hace esclava de su empresa, de sus empleados, de sus clientes. Yo no podía con esto. No podía. Es superior a mis fuerzas. Entonces, lo mío no ha sido ni hacerme conocido, ni tener un Ferrari, ni... No. Es levantarme por la mañana y saber que no tengo que chuparle el culo a nadie que no me apetezca. Es eso, y no otra cosa. ¿La veo distinta? No lo sé. Puede ser. Yo veo que hay una tolerancia a la mediocridad enorme. Enorme. Pero insisto, cerramos el círculo porque estamos volviendo al principio de la conversación. Yo creo que la gente no es consciente de lo buena que es la vida cuando tienes capacidad, ni siquiera económica, de generar. Porque cuando tienes capacidad de generar, incluso aunque la cuenta se fuera a cero, y si te volvieras a arruinar, ¿qué?
Si yo sé que tengo las herramientas. Yo sé que tengo las herramientas. A mí, ¿qué si me volviera a arruinar? Si mi sensación de libertad no me lo da la cuenta del banco. Mi sensación de libertad me lo da saber que puedo generar la cuenta del banco. Y eso lo sé. Yo me he hecho el ejercicio de leerme 5 libros de cada, y no 5 libros de cada, 50 de cada. Y, segunda cosa, de ponerlos en práctica. Esta es la segunda pregunta que haría. ¿El libro este lo has puesto en práctica? ¿Cuántas veces lo has puesto en práctica? ¿Cuántas veces has fracasado poniéndolo? ¿Cuántas veces lo has intentado hasta que finalmente te ha salido bien y has conseguido el resultado que te prometía el libro? ¿Cuántas veces? Por cierto, acotación para todos aquellos que digan, los ricos nunca contarían cómo lo hicieron. No has hablado con un rico en tu puta vida. En la vida. O sea, siéntate con un rico. No puede parar de hablar de cómo lo consiguió. Es inevitable su ego. Claro. Es su ego y su obsesión. Ha sido su obsesión vital. Pero sí que es lógico, al que le encanta tocar el piano, ¿de qué te va a hablar? ¿Te va a hablar de la selección española? No. Pero al que le encanta el tenis, o sea, es que No, es pero que está la creencia que los ricos son como el Mac Pato, el tío Gilito que se esconde y no te voy a contar mis secretos, cuando el tío Gilito explicaba. El tío Gilito educa a sus sobrinos. No lo puede evitar. Sí. Bueno, y de hecho, te digo, hay capítulos, hay una lección del tío Gilito que explica la inflación. Buenísimo. Vamos, que la mayoría de la población no la conoce. Entonces, ¿cuántos libros has leído? ¿Cuántos has puesto en práctica, cabrón? Entonces, ahora me dices, pues mira, en el último año me he leído 20, 30 libros y no he parado de... He recibido 10.000 rechazos. Y me dice, el mundo está muy difícil. Y te digo, coño, pues tienes toda la razón del mundo, tío. Entonces, claro, no te lo puedo discutir. Pero es que es imposible. Esa es una combinación imposible. Es absolutamente imposible. O sea, 10.000 ya por estadística te sale, aunque seas el peor de todos. Porque además durante el proceso te vas a hacer bueno. No, sí, tienes toda la razón, es imposible. Y fíjate, tú has contado una cosa que es buenísima, ¿no? Como llamas a las universidades que te decían que no, que luego ha pasado el tiempo y han sido ellas quien te han llamado a ti, seguramente olvidando que en el pasado les llamaste tú a ellas. Es muy posible, claro. ¿Qué ha cambiado entre una cosa y la otra? 10.000 rechazos entre medias. Sí. 10.000 rechazos te han llevado a una posición de autoridad en la que la demanda te ha llegado a ti, no has tenido que generarla tú, y que la gente te quiera contratar algo que antes no te querían comprar ni aun con tu esfuerzo proactivo porque lo hicieran. Y la exposición, sobre todo que me conocieran. El no buscarlos yo, sino que ellos me buscaran a mí. Yo creo eso es lo que ocurre inevitablemente si te sometes a 10.000 fracasos. Claro. Porque si te sometes a 10.000 fracasos, te sometes a no sé cuántas miles de personas y, oye, un día se va a levantar una con el pie torcido que se fuma un porro, está no lo sé, y te va a contratar aunque no sepas hacerlo con un canuto. Por sincronía. El más incompetente va a conseguir un cliente si lo intenta suficientes veces. Y el más feo va a conseguir... Pues es que lo hemos visto toda la vida. De hecho, hay un vídeo que salió otro día que era divertidísimo, que explicaba Víctor Eras, que estuvo aquí sentado también, y hablaba cómo hizo viral una chica. Y la chica decía, los guapos son los que están solteros, los feos son los que están cogidos. Y de pronto, ¿cómo es esto? Viral, 3-4 millones de visitas, y dices, mira, tiene ahí cierto sentido. Tiene todo el sentido del mundo, sí. Es así. Mira, tengo, Luis, una persona en la cabeza que es la persona que nos está escuchando, que todavía después de este ratito que llevamos le ruge y te tiene que decir algo y te lo va a decir con esta voz, te diría, pero Luis, el dinero no es lo más importante en la vida. Es que a mí me mueven otras cosas, Luis, ¿yo para qué voy? No puedo, el dinero es malo. Y hay varias ahora que lo están escuchando y varios están ahí, Hay cosas distintas. El dinero no es lo más importante en la vida, es cierto. La salud es más importante. Pero es que yo no soy profesor de fitness. Entonces, amigo, ¿vale? Las obviedades... Sí, pero el dinero compra salud. Decir obviedades... El dinero compra todo. El dinero compra mejores relaciones familiares, más tiempo libre para realizar tus ocios, para, no sé, cumplimentar lo que te falte a nivel espiritual, si es tu pasión. Todo. Salud, por supuesto. Pero claro, yo no he venido a hablar de salud ni de fitness, que hay gente que lo hace estupendamente. Yo he venido a hablar de dinero y de eso es lo que estoy hablando. Hay cosas más importantes. Ahora, el dinero es malo, que alguno habrá que lo comente, alguno habrá que no lo comente, pero me escriba un email contándolo, alguno habrá que me lo escriba dentro de 6 meses. El dinero es malo. El dinero es lo más maravilloso que hay. Y ganar dinero es lo más generoso que hay. Porque para ganar dinero te ves obligado a hacer una cosa que es estupenda y es hacer lo que los demás quieren. Hacer lo que satisface a los demás. Vamos a tener tantos comentarios ahora porque está pasando. Yo traigo a gente que le gusta la riqueza, porque yo soy un convencido. Yo quiero que la gente escuche esto y se haga rico. Es una gran misión, que por eso creo este programa. Pero es que no les gusta. Y dicen, no, porque solamente tienes o que haber nacido con capital, o haber hecho tratos con el gobierno, o estar jodiendo a la gente porque eres un malvado corporativista. Y digo, no, o sea, vale, todo esto hace negocios con el Estado, el problema no es el capitalista, es el Estado, que acaba metiéndose la mano en todo. Pero aparte de eso, mucha gente dice, no, es que yo, ¿qué pasaría si estuvieras en guerra, estuvieras en estas situaciones? Pero fíjate, el pobre es el más clasista que hay. El pobre te dice que los ricos
no hablarían de dinero, con lo cual demuestra que no ha hablado con ellos ni 30 segundos. El pobre te dice que los ricos son inaccesibles, con lo cual demuestra otra vez lo mismo, que no intenta hablar con ellos porque se daría cuenta que el rico, si una cosa sabe, es que socializando es donde se hace el dinero, con lo cual el rico está súper dispuesto a hablar con cualquiera y no tiene más que irse a un buen barrio de una capital, entra a un buen restaurante y presentas a un rico y que me diga si le habla o no le habla. Es súper fácil entablar relaciones con ricos, súper fácil, están mucho más abiertos. Más fácil que al revés. Hombre, muchísimo más fácil. El pobre está súper reticente y dubitativo y con reticencias y qué pensará este y tal. Y luego también cuando dicen para ser rico hacen falta estas cosas. O sea, el pobre es súper clasista. El pobre pone una serie de requisitos que le hacen imposible, que es él quien se crea un muro que le aísla del mundo. No es el rico. El rico todo lo contrario. El rico cuanta más gente conozca mejor, cuanto más se dé a conocer mejor. El rico está deseando de... Y el rico cuanto más riqueza haya en el mundo mejor. Si el rico lo que más quiere es un mercado rico. Es lo primero que buscan los ricos, un mercado rico. Es el pobre el que es clasista y es en su clasismo en el que se hunde en la miseria. Es Marx el que está amargado y escribe un manifiesto. Siendo rico, él. Siendo rico y de una familia muy acomodada, siendo rico, pero un desgraciado que no tenía las herramientas para generarlo por sí mismo. Porque, claro, ante todo tienes que no ser un vago. Y escribe un manifiesto para aislarse y las clases sociales las crea, ¿eh? Crea una clase que crea una serie de excusas que permiten a una serie de personas aislarse del resto de la sociedad, económica y culturalmente. Y lo consigue con mucho éxito. Y hace con ello una enorme ventaja. Es que es imposible no triunfar en esta vida. Hace que sea muy fácil triunfar. Porque ahora te pones a competir y todo el mundo que ha comprado, sabiéndolo o sin saberlo, esos postulados no son competidores. Y te encuentras con que apenas hay. Con que no sé, posiblemente el 98% de la población no empezará a competir. Ahora compites contra el 2%. Aunque seas el último de la cola. Da igual. Ya eres rico. Y hay negocio a patadas. ¿Cómo ves la evolución de la inteligencia artificial? ¿Cómo crees que va a cambiar las cosas? Tesis que veo yo. Y te quería preguntar, porque además tú sabes de temas informáticos, sabes de software, has creado empresas chulas como Entradium. Ostras, agentes de IA van a acabar comprando, puede ser que tengamos que aprender a venderle a la IA. ¿Cómo te ha afectado a nivel de ventas tú que vendes formación con la IA? ¿Qué está pasando? ¿Cómo ves el sector y qué futuros ves? Yo no uso la inteligencia artificial ¡No la usas! para absolutamente nada. No me lo puedo creer. Para nada. ¿Cero? Bueno, alguna vez para resumirme algún documento larguísimo, resúmeme este documento. Nada. Nada. Eso es para todo. No la uso para nada, no le veo ninguna utilidad. Pero, a ver, no le veo ninguna utilidad porque tengo dinero, me explico. Si fuera pobre seguramente encontraría muchísimas excusas para usarla. Esto me encanta. Tenemos aquí el titular. Claro, sí, cuando yo era pobre, cuando yo empezaba, cuando yo no tenía ni idea, cuando hacía todo mal, yo pasaba friqueando horas todos los días y jugando con tecnología y probando herramientas y haciendo automatismos y no, la inteligencia artificial no estaba tan popularizada, pero y yo mismo vendía la web, pero luego la hacía. Con el tiempo descubrí que yo tenía que trabajar sobre el negocio, no dentro del negocio. Entonces me empecé a dedicar a la gestión y a la venta, a las ideas y a contratar a gente que me hiciera la ejecución del proyecto. Una evolución lógica, también es verdad que al principio no lo podía hacer por falta de recursos, pero en cuanto los tuve entendí que eso era así y lo empecé a hacer. Con el tiempo descubrí que incluso esa distancia con el producto es insuficiente, que cuando más rentable era mi tiempo era cuando estaba pensando o cuando estaba cerrando ventas. Es lo único que sacrifico el pensar por cerrar, no por prospectar. Cerrar es realmente el punto, ni siquiera cerrar, recibir las referencias, es el momento de valor en toda la relación. Pero bueno, pensar ideas. Y que cuanto más me alejaba del uso de la herramienta, mejor iban las cosas. Entonces, ¿me quiero decir que la herramienta, que la inteligencia artificial como herramienta es estupenda? La inteligencia artificial como herramienta seguramente para la gente que necesite trabajar con herramientas es estupenda. Y yo tendré equipo, o no, espero que no, porque me gusta no tener amos ni esclavos, pero y que la usen me parece perfecto. Hace su trabajo mejor, genial. Pero mi trabajo no está en estar al lado de la herramienta. Yo quiero estar lo más lejos posible de la herramienta. Lo más lejos posible. Lo absolutamente más lejos. Pero si estoy usando la herramienta, significa que estoy bajando a los estratos de menos valor añadido de la cadena productiva. Yo tengo que estar arriba, tengo que estar muy lejos del uso de la tecnología. Y del friquismo y del trastear. Muy lejos. Por más que me guste. Y nunca voy a hacer un desarrollo a medida cuando puedo subcontratarlo. Nunca en la vida. Y nunca voy a tocar algo que le puedo pagar a alguien por hacerlo. Si le puedo pagar por hacerlo, mi tiempo está mal invertido. Todo aquello que yo pueda pagar a alguien por hacerlo está mal invertido. Puedo usar la IA, pero ¿puedo pagar a alguien para la que lo use? Sí, pues entonces mi tiempo no tiene que estar en la IA. Ahora, ¿puedo pagar a alguien para que se meta en mi cabeza y tenga las ideas que tengo yo? No, eso no lo puedo pagar. Ahí es donde tengo que estar. Y habrá gente que dirá aquí, no, sí, pero la IA te sirve para debatir ideas.
malas ideas. Es decir, si tu nivel intelectual de creatividad, de originalidad está peleado o es debatible con la IA, esto que me dicen algunos empresarios, yo lo uso para rebotar ideas, que es una expresión que debería hacer pasar a cualquiera que la diga por la guillotina. Rebotar ideas, qué cosa más cursi. Bueno, si la usas para rebotar ideas, tus ideas no son muy buenas, ¿vale? Pues mis ideas no rebotan. Mis ideas son buenas, las hago con confianza, algunas fracasarán, aprenderé en el proceso, pero no voy a hacer algo que luego lo voy a discutir con alguien, con una máquina que se ha alimentado del promedio de lo que ha encontrado en Totalmente. Internet. Bueno, el promedio que se ha encontrado en Internet ya sabemos qué nivel de calidad tiene. Yo estoy compitiendo, no estoy mal viviendo, y como estoy compitiendo, mis ideas tienen que estar muy por encima de ese nivel. Entonces, he probado muchas veces, o me han mostrado, más que probarlo yo directamente, me han mostrado, mira, cómo haría los vídeos un avatar, cómo haría los emails un avatar, cómo haría no sé qué labor un avatar. Y digo, es que me parece una calidad tan exageradamente mala en comparación con el nivel que yo quiero ofrecer. Luego me dicen, no, pero si tú le alimentas bien, si tú le das todos tus correos electrónicos, todos esos emails que escribes a diario, se los das a inteligencia artificial, ella escribiría como tú. Digo, pues que yo ya escribo como yo. Es que yo ya escribo como yo. ¿Para qué quiero que una inteligencia artificial que no ha vivido las experiencias que yo estoy viviendo hoy y que mañana puedo escribir perfectamente para el email que enviaré mañana, algo relacionado con esta conversación tan interesante que estamos teniendo, para que voy a usar a alguien que no ha vivido esas experiencias, que no tiene el menor sentido? Entonces yo tengo que estar... Es más, cuantas menos herramientas he usado, más dinero gano. Todo el mundo que... Las 5 apps fundamentales para cualquier... Pobres todos. Pobres todos. Ni herramientas de productividad, o sea, la computadora, la pantalla, el tiempo mínimo imprescindible para hacer lo básico. Y aprende mecanografía para que todavía pase menos tiempo. Escribo el email, apago el portátil. ¿Dictas o escribes tú? ¿El qué? ¿Tú dictas o escribes? No, yo escribo muy rápido. Escribo más rápido de lo que hablo. Ostras. Entonces, lo que no pienso a veces más rápido de lo que escribo. Entonces, a veces el pensar... Claro. Y a veces sí, si me ocurre una idea en la playa, pues me la dicto y luego la transcribo. Eso está bien también. Pero el tiempo mínimo con la máquina. Yo tengo que estar pensando y conociendo a gente interesante y viviendo experiencias. Yo tengo que estar creando un personaje con unas experiencias que merezcan la pena ser contadas. Ahí es donde está el valor del empresario. ¿Qué prefieres? Lidiar... Me ha encantado, ¿eh? No te quito ni una coma. Además me gusta la Entonces la reflexión. inteligencia artificial ni me preocupa ni me va a afectar en nada. Y es más, dentro de 5 años, quien no la haya usado, vamos a ver que tiene unas marcas personales mucho más fuertes. Sí. Estoy convencido de ello. Bueno. Fíjate, yo hay herramientas que sí que uso. O sea, lo que tú has dicho de las ideas no lo uso para pelotear esas ideas. Lo que sí, por ejemplo, tengo el ordenador encendido, porque de esta conversación ya se me ocurren cosas que puedo contar en el email de mañana. Me da una profunda pereza abrir el sistema de emails y ponerme a escribir. Yo pienso mejor hablando, entonces lo que hago es le dicto y tengo ahí la IA que me proyecta, me ordena, sí que me pone la puntuación y automáticamente él se encarga de la tarea que más odio en este mundo, que es tocar el ordenador. Yo sí puedo trabajar sin ordenador ideal. Y ahora tengo un bicho al que le dicto y utiliza el ordenador por mí, pero todo fluye de esta manera, porque no me gusta lidiar con equipos personales. Eso me encanta, a mí tampoco. Entonces, luego la inteligencia artificial te lo transcribe, en definitiva lo que hace te lo transcribe de manera correcta. Es un dictado, por ejemplo, el WhatsApp que te envié yo para venir, que dices, oye, ¿qué ordenado? Eso es un audio... Ese tipo de uso hasta yo lo podría pero es que yo incorporarlo a mi vida. He sustituido el teclado por un teclado que me parece maravilloso. Lo que pasa es que luego el envío, cuando tú lo metes en la herramienta de email marketing, sí que lo haces tú o no. ¿El qué? La inteligencia artificial te ha transcrito correctamente el correo, pero ahora tú copias, pegas, te lo llevas a MailChimp o a la herramienta que uses. No. ¿Ah, no? No. Por eso tengo el ordenador ahora mismo, la caja fuerte del hotel dentro, con una batería dentro para que nadie pueda entrar y acceder. Vale. Datos curiosos. Y entonces está ahí encendido 24 horas mi ordenador. Entonces, si ahora en un momento lo tengo encendido por si acaso, en algún momento voy al baño, me tomo un café y digo, oye, voy a hablar de esto, abro Cloud, le dicto el email que tengo en la cabeza, porque tengo esa capacidad de decir, oye, digo, oye, mira, esto se me ha ido un poco. Pégale tijera aquí y aquí, pero le digo yo dónde tiene que pegar tijera, me lo ordene y digo, vale, prográmalo para mañana, por favor, la hora de siempre con los requisitos siempre, gracias. Mail de prueba y luego te confirmo. Y me hace, me lo envía, ok, acepta. Ya está. En 3 minutos a 5 minutos tengo el email programado sin tocar ordenador. Está bien, pero vamos, a mí me parece maravilloso. Es lo que tardo sin inteligencia artificial, así que tampoco veo una ganancia muy grande. Uy, a mí me ahorra el no hacerlo. Pero bueno, no lo haría. Sí. No, pero está de puta madre. Me da tanta pereza, pero... No, pero ese uso tiene sentido, porque al final estás utilizando la herramienta de puntillas, que es lo que digo. Sí. Estás pasando de puntillas por la herramienta. No es distinto el uso que estás haciendo de la inteligencia artificial al que yo pueda usar del bloc de notas. Es decir, digo, no uses la Es como si tú tuvieras... Yo uso el bloc de notas. Vale, Donald Trump, por ejemplo... la inteligencia artificial. Vale, exacto. Es exactamente el mismo uso. Herramientas hacen falta. Eso es. Pero, efectivamente. Cuando digo, estoy usando las mínimas imprescindibles, yo estoy usando las mínimas imprescindibles. Cuando digo la inteligencia artificial...
no es para mí, no es la revolución que otros consideran. Sí, para las capas bajas de valor añadido, ahí sí. Pero bueno, no es donde yo tengo que estar en la pelea. Claro. Pero bueno, lo está usando exactamente igual que yo abro eso. O sea, ¿tú no crees que editor de llegará texto. un futuro en el que los propios agentes ya empiezan a comprar, a vender productos, servicios? No, soy mucho más escéptico que la mayoría de la gente. Soy mucho más escéptico que eso. Creo que es la hostia. Creo que la interpretación, por ejemplo, de tomografías o el diagnóstico médico, Eso es espectacular. creo que no tiene ningún sentido que lo haga un humano. No tiene ningún sentido. Ujú. Una máquina lo va a hacer infinitamente mejor. Ya lo hacía mucho antes de que Totalmente. la inteligencia artificial se popularizara incluso, lógicamente. O sea, sí, creo que a nivel de eso sí, está muy bien. Y creo que ahí provoca grandes avances en distintos Totalmente. campos. Pero de ahí a que vamos. No, sé. yo creo que además fundamenta tu tesis todavía más. Es decir, va a permitir que el humano se centre en esa capa de pensar y en diferenciarse. No. ¿Tú crees que no? Creo O sea, que, un médico creo que con para unos esa- pocos sí. Bueno, sí, claro, efectivamente. Por ejemplo, un médico inteligente. Claro, el que haga uso para eso sí. Claro, El médico que lo utilice para decir, coño, ahora tengo más tiempo. Pero es que la mayoría no lo van a utilizar para eso. eso es verdad. La mayoría lo van a usar como sustituto de su cerebro. Usaban Sí. el cerebro ya lo mínimo imprescindible porque les dolía al encenderlo. Error. Y ahora menos, porque ahora las ideas ya las tienen ellos. Entonces, ahora ya no pienso un titular, ahora le digo, inteligencia artificial, dame 10 titulares. Y ya eliges el que más te guste. Y a lo mejor lo modificas, pero ya partes de que la creatividad parte del otro. En un mundo en el que la creatividad, en un 98%, es un revuelto, insisto, del promedio que se encuentra en Internet, el 2% que acuerdo. piense se forra. Muy de acuerdo. Si ya se hace dinero, el apalancamiento ahora va a ser brutal. Sí, aunque no sea bueno por pura diferenciación. Mm. Es que estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero la mayoría de los médicos lo usarán mal, la mayoría de los ingenieros lo usarán mal, la mayoría de empresarios lo usarán mal. Y eso es maravilloso. Un cerebro activo, pensando ideas creativas, versus otro cuyo flujo de trabajo está en contrastarlas con una amalgama de ideas mediocres, es como que te voy a comer con patatas. Ya te estoy comiendo con patatas, pero es que ahora ya va a ser Va a ser exagerado, extraordinario. porque si sí. tu nivel de esfuerzo intelectual ya era bajo y ahora lo vas a bajar 5 puntos más. O sea, que ahora le estás diciendo a tus competidores, por favor, utilizadla. Ah, sí, sí. Para Estoy los día a día. encantado para ellos, sí, sí. Bien, Luis, 1000 millones de gracias por esta masterclass tan buenísima. Ha sido un placer, Fernando. O sea, me lo he pasado pipa, Siempre lo aprendido. es. Voy a llevármelo a mi día a día y grandes aplicaciones. 1000 millones de gracias, Luis. ¿Quieres lanzar algún último mensaje, algún consejo, algún algo motivacional para quien nos escuche? Inténtalo porque el fracaso es ficción, es mentira, el fracaso no existe. Nos vemos la semana que viene.